Y dale arriba, país, que son las 7:02 de la tarde. Está nuestro compañero Marcelo Padovani en el Congreso de la Nación. Hoy fue, el día de Cristina Fernández de Kirchner, con el pedido de condena de ayer del fiscal, las movilizaciones y los escándalos de anoche. Y hoy todo el día movilizaciones de acompañamiento a la vicepresidenta, que hizo prácticamente, yo diría, parecía un acto de lanzamiento de campaña lo que hizo en el balcón argumento de su político despacho, tiene. ¿no? ¿Cómo estás, Edi? Buenas tardes para todos. Hola, Pado, te estamos escuchando todo el reporte de la tarde. Estuviste allí desde temprano. Hola, Marce. Sí, muy temprano. Hola, Marce. Hola, Edi. Hola a la audiencia. Hola a la audiencia de Para Que Sepas, por supuesto. Estamos desde muy temprano, Marcela, como decís, cubriendo la exposición, en realidad, de la vicepresidenta de la Nación. Ustedes saben que constitucionalmente la vicepresidenta de la Nación es la presidenta del Senado. Este fue el lugar elegido por Cristina Fernández para exponer su defensa, de alguna manera, ¿no? Contrarrestando los alegatos de los fiscales Luciani y Mola. Recordemos brevemente, ¿no? Le han pedido a Cristina Fernández la inhabilitación para ejercer cargos públicos y 12 años de prisión. Hacemos la secuencia, si les parece. Dale. 10:44, si la memoria no me falla, sale Cristina de su departamento allí en Recoleta. Llega aquí 11:58 y a los 10:58 y a los pocos minutos ya comienza su transmisión por redes sociales, ¿no? Por su canal de YouTube, bueno, por los distintos canales de las redes sociales. Termina la exposición y lo que hace Cristina Fernández, porque claro, todos suponían que, bueno, terminó la exposición. Hoy en el Senado había algunas actividades menores, no era día de sesión. Ustedes saben que en general son los jueves los días de sesión en el Senado. Había algunas actividades menores, claro, pero todo esto quedó opacado por la exposición de la vicepresidenta de la Nación. Exposición, Marcelo. Exposición, Marcelo, que anticipamos. Vamos a estar desmenuzando punto por punto con Martín Angulo y todo nuestro equipo, acá con Marcela Pagano, obviamente, también. Continúa, por favor. Sí, termina entonces esta exposición de 1 hora y media aproximadamente, si el cálculo no me falla, y sale aquí por la calle Irigoyen. Edi, a ver si podemos ver, aquí hay un balconcito muy chiquito. Bueno, estamos a unos metros, ¿no? Pero sale allí Cristina a saludar a la militancia que se había congregado. Un dato llamativo, Marce, te cuento, no había demasiadas banderas, no había demasiada identificación partidaria. Obviamente y evidentemente sí, eran partidarios de Cristina Fernández. Saluda a Cristina desde el pequeño balcón, ingresa y a partir de allí fue toda espera de los militantes aquí sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Un servicio, un dato para nuestros televidentes a esta hora. Perdón, Marce, mientras vos lo contás, a mitad de pantalla estamos viendo esa salida que vos estás relatando. Todo un cordón de esfuerzo humano, en realidad, un cordón de seguridad, porque era muchísima la cantidad de gente que se quería acercar con celulares, sacarse una foto. Bueno, todo una muestra de militancia y de afecto hacia Cristina, ¿no? En un día tan particular, después de haberla escuchado también tan enojada. Y me llamó la atención, Marcelo, cómo mientras hablaba Cristina, mientras hacía su exposición, cómo los que estaban ahí en la vereda estaban con los auriculares y atentos a sus teléfonos, porque la estaban escuchando en vivo mientras hablaba por redes sociales, ¿no? Claro, porque aquí no se ha dispuesto ninguna aparatología especial, no había pantallas de televisión afuera ni nada por el estilo, cada uno tenía que ver por su celular si quería lo que decía la vicepresidenta de la Nación. Lo que está mencionando, Marce, es 18:12, hace un rato nomás, A ver, menos de una hora, ¿no? Claro, salió Cristina aquí del Senado. Sí, porque son 19:06. Salió Cristina de aquí del Senado, bueno, por eso, 54 minutos, entonces hace que salió la vicepresidenta de la Nación desde aquí hacia su domicilio en Recoleta, operativo de seguridad propio con cordón de la militancia, como señalaba Marce, y un servicio para nuestros televidentes hasta ahora, si te parece. ¿Por qué digo esto? Porque esto estuvo cortado gran parte del día. Ahora les podemos decir que la avenida Entre Ríos, les podemos decir que la avenida Entre Ríos está absolutamente despejada. La calle Hipólito Yrigoyen también absolutamente despejada. Rivadavia funciona bien. Si te tenés que tomar un colectivo por Rivadavia, vení y tomalo porque no hay problema. Circula el tránsito con absoluta normalidad. Esto, claro, después de un día complicado
con el tránsito, ¿no? Aquí en la zona del Congreso. Marce, Eddie. Excelente servicio para culminar esta parte de nuestra cobertura. Marce, quédate porque vamos a ir al encuentro de Diego Cañete, que está trabajando en Recoleta justamente con esa militancia que siguió en ese cordón de afecto a las puertas de la casa de la vicepresidenta, también abrazando y apoyando lo que fue hoy su interlocución en redes sociales y a través, por supuesto, de todo lo que fue Internet. Un streaming online que se vio por todos lados. Hola, Diego, ¿estás por allí? Sí, Marcela, buenas noches. Marcela, Eddie, ¿cómo están? Así es, estamos en la intersección de Uruguay y Juncal. Se repitió el mismo esquema de trabajo acá para recibir a la vicepresidenta que se trasladó del Senado directamente a su domicilio. El cordón humano que generaron tanto los militantes como los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner en este lugar para darle ingreso por la calle Juncal en sentido desde Guido hacia Uruguay de el auto que la trasladaba y la custodia. Llegó alrededor de las 18:35, ese es el horario que arribó a su domicilio acá en la calle Juncal. Antes en la intersección bajó la ventanilla del vehículo, saludó a algunos seguidores que estaban haciendo el cordón humano acá y luego cuando estacionó y se bajó del vehículo se dirigió directamente, prácticamente hacia la cámara que Claudio estaba haciendo el trabajo ahí majestuoso. Quiero aplaudir el trabajo de Claudito Merino, como siempre el número uno. Sí. Exacto. Se puso un poco intenso y tenso el momento en el que bajó del auto y bueno, ahí pudo registrar la imagen de Cristina saludando a una militante y también al resto de los seguidores que estaban ahí, Diego, alrededor de la puerta de su domicilio. Diego, ¿cómo es el clima ahí? Porque vemos bastante fervor, o sea, es un poco entre fervor militante y hay un clima como de fiesta, ¿no? O sea, es un poco contradictorias las sensaciones que se generan. Porque, a ver, esto es un acto de algún modo de protesta contra una decisión judicial que todavía no se tomó, porque lo que hubo fue un alegato de un fiscal. La militancia sale a la calle, eso se puede entender. Pero la verdad que lo que se está construyendo en la Argentina es tal vez un clima bastante irrespirable, ¿no? Desde el punto de vista político, porque acá lo que no puede haber es funcionamiento ni de un lado ni del otro institucional que constituya algún tipo de mayoría. ¿Cuál es el clima ahí en la calle? Mirá, el clima durante toda la tarde fue muy tranquilo. De a poco se iban congregando, si bien hubo algunos militantes y seguidores que hicieron vigilia durante toda la noche, se quedaron durante toda la madrugada, el resto se fue y regresó a partir de las 8 de la mañana del día de hoy a este lugar. Durante toda la tarde estuvieron cantando, arengándose entre ellos y esperando la llegada de la vicepresidente luego de su exposición en el Senado. Muy tranquilo, por ahí se generaba que algún vecino del lugar, obviamente molestos por esta situación y que aparentemente se repetiría durante toda la semana de 8 a 22 horas esta reunión de militantes y seguidores en este lugar. Entonces los vecinos, obviamente algunos tiraban la bronca, cruzaban algún que otro grito o insulto, pero no más de eso, no pasó de eso, se mantuvieron muy tranquilos los militantes en este sector, en esta intersección de la calle Uruguay y Juncal. Perfecto, bueno, estamos Diego, viendo las imágenes, ¿no? Las imágenes hablan y el audio en sí habla por sí sola. Una militancia que va en apoyo a una vicepresidenta. De todas maneras, como siempre decimos, el domicilio particular es algo muy privado, sobre todo cuando es un lugar donde también viven familias, hay que tener presente esos cuidados, ¿no? Sí, pero bueno, la Argentina ahora que es esto y que estamos por alguna de las ventanas, ¿no? A saludar. Y a saludar. Claro, como salió desde el balcón en el día de hoy. A mí yo lo decía al principio, ¿no? Que una imagen que a veces parecía la del Congreso como si fuera una especie de lanzamiento de campaña electoral. Cuando a vos te está pidiendo un fiscal 12 años de prisión e inhabilitación perpetua. Así está la política en la República Argentina, así de divididas están las aguas y así estamos en este clima que yo, por lo menos personalmente, lo titulo de irrespirable porque considero que mientras esto se mantenga eternamente en el tiempo no vamos a encontrar muchas posibilidades de acuerdo para los grandes temas de la Argentina. Gracias, Diego. Volvemos a vos en cualquier momento porque ahí es donde está transcurriendo la realidad en la puerta de Cristina Fernández de Kirchner y tenemos visitas, Marcé. Claro, mira, porque esto es como una ensalada rusa, entonces ponemos la papa, ponemos la mayonesa, yo le pongo zanahoria, ¿vos le ponés?
arvejas, sí, bueno. Sí, y entonces vamos sumando condimentos. Sí. Viste, cada uno le pone lo que quiere. Sí. Entonces yo lo que digo es que esto es un gran Pero escenario yo para la nota argentino. Que viene ahora haría más una criolla. Claro, porque ¿qué pasa? Tenemos que hablar del campo, señores, tenemos que hablar de economía. ¿Por qué? Más temprano hoy fue un evento muy relevante que se hace una vez al año, que lo organiza Coninagro. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque no están solo los grandes empresarios, sino que Coninagro concentra esa parte del campo donde están las cooperativas, donde hay pequeños empresarios, medianos empresarios que hacen al sector de nuestra agricultura. Pues bien, estuvo presente el secretario, en rigor, de la cartera y habló y no esquivó los temas porque ahí estuve yo para preguntar también. También voy a agradecer que me invitaron. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Van a llegar los dólares del campo? ¿Va a haber una mejora para el campo? Escucharlo al secretario. En cuanto a la mejora del tipo de cambio, no me corresponde a mí, pero tenemos ya confianza con los muchachos de la mesa de enlace. Los técnicos dejaron planteado claramente que el sector necesita una mejora en el tipo de cambio. Nosotros tomamos este pedido, vamos a ver hasta dónde podemos dar respuesta, lo estamos analizando, no estoy adelantando nada, ni estoy haciendo ningún anuncio, mi responsabilidad es muy importante y no quiero generar expectativas que después no se condigan con la realidad porque de frustración estamos llenos ya. Así que quiero ser prudente. Pero sí te quiero transmitir que el pedido que nos han hecho quienes representan a estos sectores es una mejora en el tipo de cambio y nosotros estamos analizando esta situación, veremos cómo avanzamos. José Bailio ratificaba así que definitivamente se viene una mejora para ese dólar que representa tan importante cálculo, ¿no? Que es el dólar del campo. Si no hay dólares por el lado del campo, de aquí a fin de año difícil encontrar una ventana mejor. Está ya con nosotros que nos acompaña, le damos la bienvenida y le agradecemos. Nicolás Pino, es presidente de la Sociedad Rural Argentina. Bueno, estuviste en parte de estas reuniones y también llevando la voz de lo que el campo y el sector necesitaba. Finalmente han logrado que el gobierno reconozca que tiene que haber una mejora del tipo de cambio. ¿Cómo se traduce esto en anuncios concretos? Bueno, buenas tardes primero. ¿Cómo va? Bien, se traduce con hechos concretos, Marcela, y hasta el momento los hechos no están ocurriendo. Lo que dijo el secretario hoy está bien, bueno, como vos bien decís. ¿Reconoció que no funcionó el invento ese del chino, del 30% por acá, el 70% por allá, lo damos vuelta y damos 10%? 10 firmas liquidaron, no. Lo que tiene que entender el gobierno que el productor va a vender su soja, a liquidar su soja cuando necesite el dinero para encarar seguramente la nueva siembra que empieza en pocos días. Eso tiene un desarrollo natural. Y el productor, bueno, obviamente quiere defender su producido. Y está muy bien que así sea. A ver, es importante porque después lo vamos a mostrar, ¿no? Lo que estamos hablando en realidad es de una parte del gobierno que empieza a reconocer que semejante divorcio entre tipo de cambio oficial y los financieros genera problemas en la economía y que en realidad una economía que tiene que ser rentable con una inflación tan alta tiene que darle ingresos y darle aire a ese que es el que produce y arriesga en Argentina. En este caso hablamos del campo, podríamos estar hablando de otros sectores, ¿no? Esto fue parte de lo que dijo. Ahora, como hablamos de dólar, también asomaba el fantasma y siempre está rumiando de qué va a pasar con los impuestos vinculados al sector. Las retenciones son retenciones que se han impuesto con una ley de emergencia que ya cayó. Y hay un fallo judicial que así también lo menciona en Junín, que el gobierno decide apelar. Pero por lo pronto, más impuestos al campo, la lucha eterna con los gobiernos. Tenemos, no sé si tenemos también, Eddie, para compartir otro de las expresiones públicas de hoy del secretario, justamente sobre este punto. A ver cómo sigue y cómo analizamos lo que viene. Salir del esquema de retenciones no es fácil. Es difícil por la situación de las cuentas públicas. Después podemos debatir si fue un sistema más idóneo en un tiempo y que ahora ya está algo perimido y que habría que reinventarlo y hacer una reingeniería en la matriz impositiva de los sectores productivos. Yo ahí sí estoy de acuerdo con que a mediano plazo empecemos ya a pensar cómo ir saliendo del esquema de retenciones. No vamos a salir en el corto plazo y vamos a salir entre el mediano y el largo, pero creo que hay que salir a un sistema a donde se vaya más a grabar la rentabilidad,
donde se vaya más a gravar de manera directa la rentabilidad efectiva y la cuestión, en todo caso, la cuestión patrimonial. La rentabilidad no es lo mismo que gravar los ingresos. Esto es importante. Rentabilidad es ganancia. Yo quiero decirte que miré, porque quería revisar mi memoria, justamente hace un mes que el presidente colocó como el adversario o como aquellos que se guardaban los dólares y especulaban para desestabilizar, por supuesto, la economía, al sector. Un mes más tarde, más a mediante, hay un reconocimiento del gobierno de que ese invento del dólar soja, 30%, 70%, no funcionó. Hay un reconocimiento de que las retenciones no pueden seguir como tal. Hay un giro relevante. Hay un giro. Ahora, déjame que yo entienda, porque vos estás llena de información en tu cabeza y yo a veces me pierdo. Y le quiero preguntar a Nicolás Pino, ¿qué dólar piden ustedes? Porque en las conversaciones este tema estuvo concretamente y un pedido concreto tiene que haber habido. ¿Y qué retenciones, dentro de la realidad de que no se van a sacar las retenciones, qué retenciones están pidiendo? O sea, el pedido de la mesa de enlace fue, en cuanto al dólar, esto, y en cuanto a las retenciones, esto. Concreto, Eddie, tema retenciones, como hemos dicho a varios funcionarios, nosotros entendiendo que las retenciones hoy están en una situación de ilegalidad, porque no hay una ley que dicte que se puede cobrar derecho de exportación. Por eso fuimos a la justicia. Allá por el mes de febrero presentamos una acción de amparo y estamos esperando que la justicia dictamine qué es lo que va a pasar. Más allá de eso, lo que tienen que hacer los legisladores justamente es legislar sobre ese punto. Y eso es lo que pedimos, legislen, señores. No. Para nosotros, la retención es un pésimo impuesto. Está bien, pésimo. Pero sabiendo que van a seguir las retenciones, ¿qué número ustedes están diciendo, este nos parece razonable? No, yo más que hablar de números razonables, lo que pretendemos es que los que tienen que dictaminar, los que tienen que legislar, legislen. Para que haya una regla clara. Claro, escuchan ustedes, justa. O sea, ¿ustedes escuchan la propuesta antes de hacerla? ¿Con el dólar lo mismo? Eddie, lo que nosotros pretendemos es que lo que nosotros producimos lo paguen lo mismo que lo pagan, no en un país lejano. Acá, ¿tenemos la tabla del dólar del día? Ahora, mientras vos charlás, la vamos preparando y la vamos a compartir para señalar a qué se refiere el campo cuando habla de los distintos dólares. Claro, como para que la gente entienda, decir, a ver, nosotros vemos un montón de dólares todo el tiempo y Marcela es especialista en mostrarnos uno por uno y qué significado tiene y qué quiere decir. Ahora, el que está mirando desde su casa y quiere entender el conflicto con la mesa de enlace y este acercamiento es hasta dónde están aproximadas las posiciones para ver si se llega a una solución. Por eso digo, ¿qué dólar? Porque nosotros estamos, a ver, 1.40 y pico. Mostráselo, ponele a Eddie, vamos juntos, Eddie, a repasarlo. 1.36, y vamos con Nicolás. El mío, que es el blue, el ilegal, Vení, es 2.97. Esto el es contado Argentina. con liqui es 300. ¿Qué dólar quiere el campo? ¿Vos tenés el mayorista? El mayorista es la referencia oficial de Argentina, ¿sí? Cuando importan, los importadores tienen que mirar este dólar. Ahora, el campo, cuando viene con su esfuerzo y su ganancia, no se lleva eso ni siquiera. Se le resta de impuestos, con lo cual, decime, Nicolás, más o menos promedio de 136, ¿qué queda? Soja, más o menos 90 soja, bien. Escuchaste, o sea, dólar soja es 90 pesos en Argentina. Pero vamos a lo que sigue en esta tabla. El ahorro, que es ese dólar que vos podés comprar, 200 dólares por mes, algunos pueden si tienen demostración de ingresos por medio de un banco, está 251,56. ¿El gobierno qué dijo? Yo un 30% te permito que te lo lleves a esos valores, más o menos. El 70% no, que el plazo fijo, que la devaluación, entonces en la ecuación no daba. ¿Ustedes están pidiendo que se convalide este valor que ya está dentro del mercado, que es el que el ahorrista cuando va al esfuerzo de comprar el dólar tiene que pagar? ¿A ese dólar quieren ustedes la liquidación? ¿A 251,56? Nosotros lo que pretendemos es que se pueda... A ver, convivimos con un derecho de exportación ilegal, vuelvo a repetirlo, pero convivimos con eso, perfecto. En el país de acá enfrente, a 50 kilómetros de acá, Marcela, Eddie, la soja vale 550 dólares. Y 550 dólares reales. Bueno, acá, a esos 550, vamos a hablar de soja para no confundir, le tenés que bajar la retención. 380 dólares te da más o menos el precio. Y a esos 380, el productor recibe 90 pesos por dólar. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros?
Por lo menos se cobre lo que se tiene que cobrar. ¿Qué sería? En vez de 90 pesos, claro, ¿cuánto sería razonable? Lo razonable sería lo que tiene que valer, que es un dólar cercano a los 300 pesos. Porque si te digo el mayorista, tampoco. Tampoco, porque cuando nosotros vamos a comprar insumos... Pero tampoco el dólar al ahorro, o sea, vos te querés ir al contado con liqui. Contado con liqui, intermediación de bonos, legal, sin cupo, te lo podés hacer en la bolsa no es de comercio. Ya nos salimos de la coyuntura. Cuando vos vas a comprar insumos, que muchos de esos son importados, como por ejemplo el fertilizante, que el 70% de los fertilizantes que se usan acá se importan. Cuando vos vas a comprar, el dólar que se basa, ese valor. A vos, tus vendedores o los comerciantes, por más de que el gobierno diga, pero nosotros tenemos garantizado un gran cupo de insumos que se importan a dólar mayorista. En la misma línea de que la gente entienda. Si vos estás trabajando con este dólar y para vos de 136, 137 te representa 90 pesos por dólar, sí, si te vas a esos 300, ¿cuánto te representaría? ¿Los 300 o te va a representar menos porque tenés que sacar la retención? No, la retención se hace sobre es un porcentaje. Sobre el valor de tabla, chica, el valor de mercado, y ahí se le aplica la retención. Por eso te digo que cuando cualquier país del mundo cobra por su soja $550, Argentina, los productores cobran $380. El gran problema también es el doble tipo de cambio. Claro. Ese es ahí. Que vos tenés acá un divorcio entre el blue cerró 2.97, subió. Después vamos a hablar. Fíjate que todas las flechitas te lo mostramos. Todos los tipos de cambio hoy para arriba. Bienvenido, Rubinstein. Esto es lo que hay que jugar. Ahora bien, San Gabriel, el Arcángel Gabriel, como le pusiste ayer. El punto es que el divorcio entre que es legal, que se consigue en la bolsa y todos los que tienen una cuenta bancaria pueden comprar, contado con liqui o dólar bolsa, está arriba de los 300. Y el mayorista sigue siendo prácticamente 120%. ¿Cuánto debería devaluar o cuánto debería calmarse todo con el Arcángel Gabriel como para que sea un porcentaje razonable? Digo razonable, por lo menos 60%. ¿Más del 100%? A ver, los señores son gobiernos, los señores tienen toda la potestad de poder, no, deben manejar las riendas del país. Nosotros no vamos a marcar qué dólar necesitamos, qué precio, porque no es nuestra función. Ustedes no ponen el número, escucho ofertas, digamos. Esa es la posición. Realidades y sentido común. Porque con una brecha del lado, 120% Nicolás, es muy difícil trabajar. Por otro lado, es un sector del campo al que se lo acusa por lo bajo, y a veces no tanto por lo bajo, de decir, ellos lo que están queriendo es una devaluación para tener un solo tipo de cambio bien alto, trabajar ahí, sacar la retención y quedarse con todo. Eso es lo que plantea un discurso, por lo menos de una parte del oficialismo. Sí, bueno, pero esa parte del oficialismo es una parte que opina, impone su ideología y no el raciocinio. Nosotros, como productores, pero vuelvo a repetir, nos salimos un poco de la discusión coyuntural del campo, del sector que yo represento. Esto es beneficioso para Argentina. Esta situación genera que las expectativas de los productores vayan disminuyendo. ¿Y qué genera? Este año, con un mundo que necesita alimento a lo loco, nosotros nos damos el lujo de sembrar casi 1 millón de hectáreas menos de trigo. Entonces, vamos en contra a lo que el mundo Pregunto está entonces demandando. sobre el nuevo momento, discúlpame, Marce, porque se ha dicho mucho de que el problema finalmente termina siendo político, porque es un tema de entendimiento, de ponerse de acuerdo y de llegar a una situación. Con la gestión Massa, Rubinstein, Bailo, ¿hay una conversación menos ideológica? ¿Se abrió una puerta a una conversación más, desde el punto de vista de ustedes, por lo menos más realista? Sí, hemos tenido charlas con el nuevo ministro, con el secretario, y todo cambio genera expectativa y ojalá que esa expectativa sea, digamos, termine en buenas decisiones, porque realmente dependemos mucho también de la situación del nuevo ministro, del nuevo secretario, y ojalá que las cosas vayan bien. Nicolás, déjame preguntarte, voy a hacer mucho énfasis en esto porque vos te sentás con la mesa de los grandes empresarios, pero también dialogás con los medianos, con los pequeños. Hay una interlocución constante también con aquellos que representan el sector de carnes, que hay mucha preocupación también al respecto. Hoy se habló de revisar los cupos también. Los cupos de exportación. Los cupos de exportación, claro, porque evidentemente si los precios te están aumentando prácticamente al 70% para tu público local, cerrar el torniquete de afuera no te garantizó carne barata para todos. Y el consumo está en los mismos niveles, entonces, medida que, probado el tiempo, lamentablemente,
no surtió el efecto para el consumo interno, que es lo que más nos importa en este momento, no surtió ese efecto. No. Yo quiero preguntarte algo con respecto a esto, quiero insistir. En ese timing de conversaciones con empresarios, con pares, ¿vos sentís que si realmente se fuera por un periodo, aunque sea por un periodo de tiempo, la liquidación se llevara a $1, ustedes pudieran llevarse $1 más cercano a este ahorro que ya está en el mercado, no sería inventar nada nuevo, ¿habría motivación inmediata para adelantar liquidación? Vuelvo a repetirte, Marcela, la liquidación va a ocurrir porque empieza ahora la demanda para el productor porque va a encarar cosas Pero eso nuevas. Es lo estacional. Pero Exacto. Tenés un puñadito sí. en Silo Bolsa que está esperando algo mejor. ¿Qué pasa? Tampoco me pongo muy contento porque no nos olvidemos que la mitad de la cosecha de soja que generó los 30 y pico de mil millones 30 y pico de mil millones que se recaudaron, esos son productores que estuvieron vendiendo en una situación realmente paupérrima, pero bueno, hay que cumplir con sus obligaciones, tenés que vender para pagar. Entonces, siempre más de lo mismo, viste, no pagues el impuesto, total, después viene la moratoria. O sea, ¿vos no sentís que incluso con una mejora del tipo de cambio vamos a tener 5.000 millones de dólares de un mes a otro? No creo que sea así. Esto es importante porque esa es como la vela que está prendiendo el gobierno, Luis. Sí, yo quería salir un poquito, Nicolás, de la coyuntura, ¿no? de la discusión. Desde mi punto de vista, es aberrante tener todo este tipo de cambios, es aberrante tener retenciones, el concepto retenciones, es aberrante castigar al único sector productivo de la Argentina competitivo a nivel mundial, hipercompetitivo, que hace décadas que lo vienen castigando y esquilmando y sigue siendo la vaca lechera de la Argentina. Sigue siendo. Finalmente hay que sacarle al campo. ¿A dónde nos podría llevar un campo sin la pata opresiva del Estado, del gobierno? ¿Cuánto puede crecer? ¿Cuánto puede multiplicarse el campo argentino? Te sorprenderías, Luis, que en lo inmediato vas a pasar de 120 millones de toneladas a 140 millones y el stock ganadero empezaría a crecer rápidamente también. ¿Por qué? Porque no es que estamos inventando algo. Fíjate lo que pasó en algún momento cuando a ciertos productos se le quitó retención, se cambió la ecuación. Acuérdense, por ahí es medio técnico esto, pero mucha sojización en su momento porque el único negocio era la soja. Bueno, empezaron a crecer otros cultivos, creció el maíz, creció el trigo. Digamos, se potencia y rápidamente. Si vos me pedís, ponémelo en números, no te podría poner. Pero estoy convencido, porque hay hechos que así lo marcan, que cuando el productor se lo deja trabajar con reglas justas, como decimos, lo único que queremos hacer es preñar una vaca más, producir 1 kilo más de carne, claro, o cosechar algo más de lo que sembramos. Al campo no le está yendo mal, ¿no? Ha sido una buena temporada. A ver, en una Argentina quebrada, tener una actividad que, gracias a Dios, con pandemia también, pudimos seguir trabajando, pudimos seguir comprando, vendiendo. La verdad que hay que ser agradecido, pero, vuelvo a repetir, cuando vos ves lo que te correspondería, y la verdad, eso es realmente duro. Compromisos del sector. Yo tengo, a ver si coincidís, un informe de FADA, que el 24% del empleo nacional, por lo pronto, viene del agro. No estamos hablando de casi 4 millones de empleo. Trabajadores directos e indirectos. Si tuviesen un poquito más de aire, ¿hay un compromiso? ¿Podría contrastarse con un compromiso de emplear más gente? ¿Hay algo que se puede asumir como para que sea en una negociación algo de cal y algo de arena y todos ganan? Marcela, el otro día lo decíamos y nos cansamos de decirlo. El campo no es un problema, el campo es parte de la solución para la Argentina toda. En esa idea y en esa línea, por supuesto, vamos a sentarnos con quienes corresponde sentarse, pero cada uno tiene que cumplir su rol. Digamos, el Estado cumple el rol que tiene que cumplir y nosotros sí vamos a tomar el compromiso de producir más. Porque, vuelvo a repetir, no vas a encontrar un productor que no quiera producir algo más de lo que hace. Lo llevamos con nosotros. Yo me quedo con esto que le contestabas a Edi y que estabas manifestando. No estás sembrando una expectativa en la gente de si mejoran el tipo de cambio, llueven los dólares. Estás siendo como muy minucioso en lo que estás comentando, que incluso con una mejora o con un diálogo de un trabajo, de un proyecto de ley donde se los participe por el lado impositivo, eso no significa que en un mes aparezcan 5.000 millones de dólares, porque nos ve la audiencia y enseguida piensa, uy, si vienen los dólares afloja esta situación, se viene el verano. Que se va a descomprimir un poco. A ver, acordémonos, hace 2 o 3 meses la soja no valía 570 dólares, valía 650 o 640. Sí, récord estaba. Y no es que hubo un aluvión de venta. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, el productor va regulando su venta
porque está calzado en soja y lo que necesita es dinero para volver a sembrar. Y qué mejor que estar en lo que uno produce. Sí, su propio ciclo. Exacto. Tema político, porque a la mesa de enlace, entre las cosas que se dice es que son casi un apéndice productivo del partido de la oposición o algo así, ¿no? ¿Ah, sí? Se le suele decir eso. Ahora, salió de las últimas reuniones que hubo, o sea, las primeras reuniones con Sergio Massa, que le dijeron que le sugirieron que no sea candidato a presidente. ¿Esto fue así? ¿No fue así? No, yo estuve en esa reunión, no lo escuché tan así, no. ¿Tan así cómo fue? ¿Cómo fue la conversación? Nuestra hacia él, que no sea, claro. no. En esa charla informal... Cuando se dice no fue tan así, algo de eso hubo. ¿Cómo fue? Yo dije no fue tan así. Bueno, entonces me retracto. No fue así, de la mesa de enlace no salió eso. ¿Y cómo se dijo? ¿Qué se dijo ahí? El ministro en ese momento comentó que, digamos, hablar sobre el 23 no era el momento ahora también, y vas a ser candidato, y yo todavía no sé si el 23 o el 27, pero no fue algo claro que te diga esto sí, esto no. Y de la mesa de enlace me retracto, si dije algo mal, no salió. No, mal eso. Nada. Nosotros lo que Vamos tratamos de reconstruir es cómo fue la escena, porque tal quedó... tal cual. Y esto salió porque el otro día... Por todos lados. Carlos Achetoni creo que comentó. Yo quiero pero una preguntarte, charla... haciendo énfasis en esto, ¿no están todos los sectores productivos también tratando de colocar su corazoncito donde puede ser la proyección del futuro de Argentina el año que viene? Estamos a la vuelta de una elección. ¿Qué pasaría con el campo si esto se dirime en un Cristina versus Macri, por hablar de los polos opuestos? Y si ustedes prefieren mejor un escenario más de los moderados, Larreta versus Massa, por ejemplo. No sé qué sé yo. Yo no... A ver, yo me imagino un escenario de que el próximo candidato, la persona que salga y que sea presidente de la Nación el día de mañana, sea un tipo con una cabeza tal que diga, bueno, ¿qué tengo al alcance de la mano y de qué manera puedo empezar realmente a poner a Argentina a funcionar? No hay actividad que no sea la del sector del campo que de manera inmediata se puede poner a trabajar, y de manera inmediata, digo, a una siembra, 6 meses, enseguida empezás a... Por eso digo que es importante que los candidatos, los de hoy, los que sean mañana, se siente con el sector, se siente con el campo, no con nosotros solos, sino con toda la cadena agroproductiva, que el otro día en la rural nos juntamos y éramos como 30 o 30 y pico de representantes de diferentes eslabones de esta gran cadena. Y vamos a hablar en serio, vamos a hablar qué es lo que aspiramos hacia adelante. ¿Cómo sigue la agenda de reuniones para terminar el corolario con el gobierno de lo que se viene de anuncios? Bueno, nosotros estamos, el ministro Massa había quedado el otro día que en el término de 10, 15 días volver a juntarnos, y está muy bien. Y nosotros estamos expectantes a, como dijo hoy el secretario de Agricultura, Bailio, que están entre lo que nosotros vemos que es lo que estamos hablando acá. Lo mismo que hablamos acá es lo que hablamos con ellos. Están analizando qué medidas tomar. Bueno, estamos expectantes a que ocurran esas medidas. Gracias, Nicolás. La confianza, siempre repito, la confianza entre el gobierno y el campo está rota. Para generar esa nueva confianza, y también lo hablamos con el ministro y con el secretario, se tiene que ir generando ¿con qué? Con hechos concretos. Y hechos concretos puede ser lo que dijo el secretario hoy. Medidas concretas. Exactamente. Gracias, Nicolás, por haber participado. Para que sepas, siempre es bienvenido a escuchar todas las voces en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y esto sucedió en la provincia de Corrientes. Fíjense, ahí está la perra Mili, que es de la división Canes de Gendarmería. Sucedió a la altura de San Carlos, en la provincia de Corrientes. El Escuadrón 8, Alto Uruguay, desplegado en la ruta provincial número 34, hace un control de rutina, se sube en esta camioneta y Mili, la perra que trabaja con los gendarmes, comenzó a descontrolarse porque, claro, se dio cuenta que había algo que estaba mal en el techo de la camioneta. La llevaron hasta el centro que tiene Gendarmería allí para, obviamente, no se le da intervención a la justicia, y se encuentran con casi 52 kilos de marihuana que venían desde Posadas. ¿Cuánto? 52 kilos de... Miren, ahí ves la perra. ¿Y no trabajando. se les cayó el techo encima? Es una persona. Se les cayó el techo 51 encima. kilos. 52 kilos de marihuana que iban desde Posadas. Se cree que habían entrado desde el Paraguay
y que iban hasta Paso de los Libres, también en la provincia de Corrientes. 2 compatriotas detenidos que iban trasladando esta droga. Qué impresionante, Carlos, el trabajo de los perros. Definitivamente. Es, te digo, alucinante verlos trabajar. Traíamos este tema también por eso, ¿no? Hay perros que detectan... Está muy bien. En algún momento vamos a contar cómo es el trabajo de la división Canes de distintas fuerzas. Porque es súper interesante, Carlos. Muy ¿Cómo interesante. los entrenan? ¿Los hacen adictos a los perros o no? No, a estos no. No. A esto, eso era... Se hacía en los Estados Unidos. ¿Cocaína no era eso? En Estados Unidos hubo una técnica que era, por ejemplo, sobre todo los que detectaban cocaína, en la época de los cárteles de Colombia que llevaban la droga a los Estados Unidos, había un tratamiento que era así con los animales. En este caso no, se los entrena exclusivamente a través del olfato. A los perros de gendarmería, sobre todo. Okay. Y por eso es que trabajan... Porque, por ejemplo, hay algunos que detectan billetes, que obviamente no les dan de comer billetes. Claro. ¿Sí? Los igual entrenan. Estoy fascinada mirando el sobretecho que se inventó ese hombre, porque vos fijate, Eddie, hasta la costura. No, es todo un trabajo, sigue, armar el cargamento ahí, ¿no? El otro día veíamos otro, Carlos, que era en los guardabarros y hasta de una meriva. De la parte trasera de una meriva, en los 2 guardabarros. O sea, ahí el laburo para meter la droga camuflada dentro de un vehículo sin que se la vea. Todo este laburo por la marihuana, porque la marihuana está siendo legalizada a pasos agigantados en diferentes partes del mundo, ¿no? Sigue siendo ilegal. Sigue siendo. Claro. Sigue siendo ilegal. Aunque la medicinal no, todavía. El aceite de cannabis está avanzando, de hecho, acá sí. No, pero también depende de qué Hay gobiernos lugares. provinciales que están produciendo marihuana a mansalva. Sí, no se llama mansalva, pero sí. No, Fabricaciones Militares. Fabricaciones Militares está detrás de un proyecto también muy interesante de cannabis medicinal. Porque se viene la legalización a nivel mundial de la marihuana. Pero espera, bueno, acá una cosa es la tenencia para consumo personal no es delito. Claro. Pero por eso digo, pero una cosa es la marihuana. 51 kilos eso es, claro, eso es narcotráfico. Claro. Eso es narcotráfico, claro. Exactamente. Sí, una cosa es el consumo personal. Bueno, Paraguay es el principal más largo de la historia. Paraguay es el principal productor mundial de marihuana y la mayoría de la marihuana sale o por Brasil o por la Argentina. De la producción paraguaya, ¿no? En este caso se cree, porque lo sabemos bien, ¿no? Digamos, el conflicto está en los puertos, sobre todo, porque esto, 51 kilos de marihuana, 52 kilos de marihuana, acá lo que queríamos, digamos, destacar también es el trabajo que hace Gendarmería con todas sus divisiones. Pero y que no es todo un queso gruyère, como se dice en la frontera, sino que también hay inteligencia, también hay trabajo. Sí, después siempre está el cálculo de cargamentos. Cuánta droga entra por la que se secuestra. ¿No? Claro. Siempre es mucho más el porcentaje. Que no desaparezca en el camino. Claro. ¿Qué porcentaje detectás? Exacto. Claro, exactamente. Bueno, por eso es que... pero vos decís que hay un poco de marketing también en el hallazgo de la droga a veces. No, me parece bien cuando la fuerza de seguridad... Agarro uno y pasan 10 como... Y sí. Eso dice, eso se dice. Eso se dice que es la puntita del iceberg. Yo creo que Patricia Bullrich centró también su campaña en el Ministerio de Seguridad basada en la lucha contra el narcotráfico. Y veíamos de esto todo el tiempo. 2 kilos, 3 kilos, 8 kilos, 50 kilos, que tampoco es muy relevante, pero sí, insisto en esto, destacar el trabajo que se sigue haciendo en nuestras rutas, en nuestras fronteras, para, obviamente, detener estos delincuentes. Como bien decía Martín, una cosa es un consumo recreativo, un consumo medicinal, y otra cosa es, lisa y llanamente, el narcotráfico. Y después el punto también está, ¿qué va a hacer la justicia con esto? ¿Se queda con los conductores del auto o trata de investigar para arriba? Claro. ¿Qué sucede generalmente, Martín, según tu experiencia? Tenés de todo, hay de todo. La verdad que en los últimos años se han investigado mucho a las grandes bandas y han caído las grandes bandas, pero después también tenés muchas investigaciones que quedan en los conductores. Los conductores son... No vayan muy arriba porque... Que quedan de la mitad para abajo. Y no vas de la mitad para arriba. Si van muy arriba... ¿Se supone o venía de Paraguay? Venía de Paraguay. Venía de Paraguay comprobado. Bien. Cambiamos un poquito el foco de la información, nos vamos al mundo porque sigue la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, pero hay conflicto ahora dentro del propio territorio tradicionalmente ucraniano entre Ucrania y Crimea, Luis. No, la historia es la siguiente. Zelensky está, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está, yo te diría... No sé, eufórico, optimista,
agrandado, dicen los rusos. Se agrandó. ¿Cómo se dicen? ¿Cómo es la expresión en ucraniano? Agrandado. Te agrandaste, Eddie. Te la creíste. ¿Cómo es? Agrandesky. No sé cómo se dice en ucraniano. Pero está pisando más fuerte, te diría, porque se está organizando en este momento una cumbre telemática, es decir, online, digamos, por Zoom, si vos querés, un poco más sofisticado, con 50 países, que se llama Plataforma Crimea. Y el objetivo central es el objetivo de Ucrania, que no se conforma ahora con retirar o conseguir que las tropas rusas se retiren de los territorios recientemente ocupados, sino con lograr retirar a los rusos, incluso, Eddie, de las zonas ocupadas por Rusia antes del año 14. Viste que, no sé si te gusta a vos, Eddie, Marce, hablar del 14, del 20. Parece que estuviéramos hablando de la Primera Guerra Mundial, cuando hacía el año 14. Claro. Y sí. Todavía a mí me gusta decir el 14 ya, el 2014. Todavía no nos cierra porque el 14 era aquel 14, pero ¿me bueno. permitís que te lo diga? A mí me gusta cuando venís con los mapas. Bueno, tenés toda la libertad Crimea, de expresión posible. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Nos das una clase siempre. Sí, 2, 3 millones de habitantes, 2 millones y pico, 27.000 kilómetros cuadrados, una especie de poco Tucumán, por ahí, ¿no? Una cosa así en nuestra provincia. Esta zona fue ocupada, la península de Crimea, crucial, estratégica para la expansión marítima de Rusia hacia el Mar Negro, salida al Mediterráneo, agua caliente, que hemos hablado muchas veces, de esa obsesión que tienen los rusos por tener salida a un mar que no se les congele en invierno. El único que no se les congela es el Mar Negro, Yo te digo, una para la popular, o sea, están tan de moda las novelas turcas y tiene tanto público y se ve el tema del Mar Negro, que tantas veces se ve en esas novelas, es esto, y es uno de los lugares que desde el punto de vista del comercio, la relación internacional, la geopolítica y este conflicto que estás diciendo es crucial. La historia. Acá pasó de todo. Y no porque sí, está más al sur Turquía, Erdogan el turco es el mediador. Es el que maneja la entrada y salida al Mar Negro, claro. Los turcos. Siempre fue así, ¿no? Entonces tienen esa puerta. Antes, en realidad, eran los romanos los que lo manejaban, porque eso era Roma de Oriente, Bizancio, Constantinopla, Estambul, cuando se hacen cargo los turcos. Pero bueno, la historia es esta. Ahora, la guerra se está extendiendo o no. Las consecuencias de la guerra fuera de territorio ucraniano. El otro día, el fin de semana, y ahora hay una enorme polémica, hubo un atentado importante en las cercanías de Moscú, a 40 kilómetros de Moscú, en la que se vio en la que se asesinó, fue la principal víctima o la única víctima, la conductora de un vehículo, la hija de un prominente filósofo ruso, que muchos dicen es el inspirador. ¿Vos decís se extendió o no? Porque no está claro que ese atentado haya tenido que ver con esto. Los rusos dicen que son los ucranianos, las fuerzas de inteligencia, los servicios de inteligencia ucranianos, que planearon este atentado en la cercanía de Moscú. Estamos al horno ya. Bueno, eso que los rusos dicen, por un lado es una declaración, una denuncia importante, pero también denota cierta debilidad. Si los servicios secretos ucranianos tienen capacidad de meter una bomba en el auto en que supuestamente iba a ir el cerebro nacionalista de Putin, después cambió de auto último momento y ese auto lo manejó su hija y voló por los aires la hija. Los ucranianos no reconocen Los ucranianos dicen que no son un estado, no son como los rusos, un estado terrorista o que fomenta el terrorismo, y que esto es, dicen algunos voceros ucranianos, esto es obra típica de Putin y sus servicios de inteligencia para ir generando un clima en Rusia. Una especie de autoatentado. De autoatentado para ir generando un clima que justifique una mayor intervención, un mayor reclutamiento de soldados. Yo quiero hacerte una pregunta. Sí, dale. Porque, viste, siempre pienso en el ombligo argentino. El exceso de energía que Rusia no está pudiendo colocar, por ejemplo, en materia de gas en Europa, ¿a nosotros qué nos falta? ¿Qué pasa si hay alguna tecnología que nos permita algún intercambio? Ya sé, es polémico, es Rusia, hay una guerra, pero business son business. Bueno, nosotros tenemos el barco regasificador ahí en Bahía Blanca. Y bueno, ese barco puede ser alimentado por
otros barcos que traigan gas líquido ¿Cómo ruso. se vería, Eddie, eso? ¿A nivel internacional? Que hagamos negocios con Rusia. Y estaríamos en problemas porque el mundo occidental le está poniendo sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania y nosotros estaríamos... Es decir, los países que ya tienen negocio energético con Rusia están dejando de comprarle, haciendo un sacrificio. Nosotros necesitamos energía. Sí, claro. Y también inversiones. Sí, claro. Bueno, así que así la historia está. La guerra empantanada en el campo de batalla, como lo habíamos dicho, como la Primera Guerra Mundial. Déjame que me quedó una duda esta del espionaje y el recontraespionaje, que son las películas que más me gustan. ¿Tiene capacidad Ucrania de hacer ese tipo de incursión de inteligencia en territorio ruso? Porque que digan que ellos no fueron, ya nos contaste el otro día que acá un montón de cosas. Estalló una base de aviones y ellos dijeron, no, se nos cayó un puchito, no sé qué. Fue una colilla de cigarrillo. Decir yo no fui, ellos son especialistas. Pero ¿tienen capacidad de hacer esa incursión? Y podrían tenerla, podrían tenerla. De hecho, están mostrando los ucranianos capacidades que nadie sospechaba que tenían, ni el propio Putin. Putin creyó que esto iba a ser casi un desfile y que a esta altura Ucrania entera iba a estar con la bandera rusa festejando probablemente la anexión ya a la madre nos tenemos Rusia. que ir a la pausa. Tengo una idea, porque le dimos la bienvenida entre noticia pesada y otra noticia pesada, ya que lo tenemos al profe Parado. Vení, Male, sumate Parada, que nos vamos al corte los cuatro. ¿Tenemos un intercambio de pareja, querés? Swinger, hacemos swinger. ¿Cómo está de moda? Porque estamos en Composé y queremos lucir la ropa. Bienvenida, entre tanta noticia difícil le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera que se suma. O sea, vos ya estás, combinando colores con otra. Perdón, no te enojas. Bueno, es que este era difícil ponértelo. Combinemos nosotros. ¿Cómo le poníamos este color a Eddie? ¿Vale? Ya volvemos. Información urgente que tiene que ver con tu organización de vida. Ayer Male te lo anticipó, el conflicto con el transporte, con el sector de colectivos en AMBA sigue latente. No hay acuerdo con el gobierno y entonces ¿qué? No hay acuerdo, porque hoy a la mañana, 11:30, se juntaron lo que son las cámaras que nuclean al sector con el Ministerio de, digamos, los representantes del Ministerio de Transporte. ¿Qué sucede acá? Bueno, ellos reclamaban que le adjudiquen los subsidios que le correspondían para el pago de los insumos y el Ministerio se comprometió a hacer esos pagos. De hecho, realizaron lo que respecta a Provincia de Buenos Aires y a Capital, lo que respecta al mes de julio y faltaba un mes de agosto para poder terminar con el pago. Bueno, lo que me decía el vicepresidente de lo que es Setúbal, que es una de las cámaras que nuclea, es, mira, nosotros vamos a tomar o vamos a levantar una decisión entre mañana y pasado, es decir, en el momento que nosotros veamos acreditado el pago que hicieron efectivamente desde el Ministerio de Transporte. Ahora, ¿qué sucede? En algunos medios decía, bueno, lo que era la reducción del servicio era el 30%, y no es así, porque es del 30%. Es una diferencia abismal porque la gente cree que va a salir y no va a encontrar ningún tipo de colectivo, por lo menos va a haber uno cada 1 hora y media, y lo cierto es que está circulando en un 70%. Con respecto a lo nocturno, yo hablaba con la gente y decía, mira, nosotros a las 4 de la mañana estamos y pasan los colectivos cada 40 minutos, es decir, lo que se decía era de 22 Lo que pasa a es que 5. para la organización, imagínate, aquellos que salen a esa hora, Male, con el frío y demás, es porque salen porque tienen que llegar a un determinado horario, ¿no? Que son los de la primerísima mañana. Así que esto que estás contando está bueno para organizar la vida. ¿Le tenemos que calcular cuánto? ¿20 minutos extra a esa hora? Yo te diría un poquito más. Una media hora, 40 minutos por las dudas, porque, a ver, con la gente con la que hablé estuvimos media hora, 40 minutos esperándolo. A ver, esto afecta al AMBA, tengamos en cuenta que son más de 100 líneas, viene desde el viernes, y algunos tienen 2 opciones, porque el que tiene una única opción de colectivo, sugerencia, no salga por lo menos en ese horario. Pero quienes tienen 2 opciones, venía uno de los colectivos alternos que tenía a disposición, llegaba cada 41 horas. Está en Constitución, Guillermo Murphy, pero toma yo quiero... más de uno. Claro, obvio. Mostrémosle en pantalla, Guille, cómo estás. Hoy la imagen... Hola, Marcela. ¿Cómo viene? ¿Te acordás que ayer nos dijiste, para mí y para Eddie, un hallazgo? Veníamos de un viernes donde había sido cantidad de gente. Bueno, ayer con Roberto Maidana habíamos visto que había poca gente. O sea, como que la gente había tomado nota de la complicación que podía llegar a haber con el transporte de colectivos y había buscado una situación alternativa. Hoy te tenemos a vos trabajando en este tema. ¿Qué ves? Mirá, te cuento, Marcela.
es el mismo panorama, Ya es como que la gente, sabiendo de esto, o se ha ido más temprano, ha buscado otras alternativas, porque vos fíjate la poquísima cantidad de gente, y cuando ahora veamos pasar los colectivos, hay muy poca gente viajando en los mismos. Muy poca gente viajando en los mismos. Y estamos en un punto neurálgico como lo es Plaza Constitución, claro. Y a esta hora donde ya la gente tiene que volver a los hogares. Fíjate lo que son las dársenas. Donde paran los colectivos. No vemos esas colas interminables que nos tiene acostumbrado este punto geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Mirá, por ejemplo, ahí viene el 168. Vos fijate cómo viene ese colectivo aquí a Constitución, prácticamente vacío, suben 3 personas, subieron. Así es el panorama en todo este lugar donde confluyen la mayoría de las líneas que circulan por la ciudad de Buenos Aires y por el conurbano bonaerense, sobre todo lo que es la zona sur. Fíjate, estamos caminando por aquí tranquilamente donde antes, Guille, a esta hora, ¿te parece si te subís no se podía caminar? A ver si podemos charlar colectivo con alguno de los choferes, a ver si alguno que pare, que tal vez esté terminando su recorrido. Ellos son los que tienen la posta. Hoy tuve la suerte de poder conversar con uno de los chicos que trabaja dentro de las líneas y comentaba que esto que lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? La circulación está, y de hecho lo que están esperando desde las cámaras es que esto se termine de acreditar. Los pagos ya están hechos, para que quede claro, no es que falta, digamos, que se pague un monto adicional. Pero ahí lo estamos viendo en pantalla, que hay circulación. Lo que pasa es que la gente, al escuchar la información de que estaba este paro, estaba esta medida, empezó a... Y vos ayer también recalcaste que si hubiese cesado la afluencia del servicio, las multas estaban picantes por día que había establecido el mismo ministerio. Y eso vos preguntaste ayer que fue clave. ¿Cada cuánto? Bueno, esto se está labrando las actas por día. Es decir, digamos, lo que por eso también el esfuerzo ahora por mostrar que también servicio hay. Exactamente, pues está llegando multas hasta 170.000 pesos. Lo que estaban diciendo desde el ministerio era que iban fluctuando, iban variando de acuerdo a lo que iban encontrando en base a cada servicio, a cada línea. Carlitos, vos querías sumar algo porque, bueno, Guille, has pateado esa zona centenares de veces, yo también. Lo que hay que decirle a la gente para que tenga en cuenta que no es que a las 10 de la noche pasa el último. Exacto. A las 10 de la noche el último tiene que llegar a la cabecera. Claro. Entonces salen a las 8 de la cabecera, hace todo el recorrido y a las 10 vuelve. No es que a las 10 va a haber un colectivo. Sí, por eso todo el mundo trata de adelantar y los colectivos van vacíos. Gracias, Guillermo, por la cobertura. Sí, perfecto, hasta luego. Vamos al ámbito judicial de la mano de Martín Angulo. Hoy Cristina Kirchner finalmente habló después que no pudo hacerlo en el juicio oral y público por la obra pública. La verdad que dijo varias cosas y hay como muchas cosas para analizar. Me parece, primero, la más importante fue una defensa más política que judicial. Habló muy poco de las acusaciones que los fiscales le hicieron ayer. En realidad, a lo largo de todas las audiencias de sus alegatos, tuvo mínimas referencias a la acusación. En rigor tampoco estaba obligada, no era una declaración indagatoria en el juicio. Inclusive, si hubiese sido en el juicio, tampoco estaba obligada a contestar lo que le dijo el fiscal, pero había mucha expectativa de lo que podía llegar a decir Cristina Kirchner respecto de las acusaciones, las varias acusaciones que le hicieron los fiscales. Hubo mínimas referencias a eso. Sí hubo mucha defensa política y principalmente Cristina Kirchner creo que siguió el mismo carril que viene sosteniendo desde el comienzo de las causas judiciales que tiene, que esto es una persecución, que detrás de esto está un sector del Poder Judicial, la oposición, algunos medios de comunicación. Pero si quieren, vamos escuchando algunas de las cosas más importantes que dijo hoy Cristina Kirchner. Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, secretario de
Obras Públicas revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer entonces con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? Porque había que ver de dónde venían los 9 millones de dólares. ¿Y qué pasó con eso? ¿Hubo algún tipo de investigación? ¿Qué hicieron los fiscales con estos teléfonos y con estas llamadas? Hablo de los fiscales de instrucción, que son los que investigan, el juez de instrucción, que es el que investiga, el fiscal de instrucción, el fiscal de cámara. ¿Cómo investigaron esto? Que esto no se sabía, porque yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y el fiscal Mola introducen esta cuestión entre gallos y medianoches a este expediente de vialidad de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz que no tiene que ver nada con el mundo. ¿Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo con 9 millones de dólares revoleando en un convento? Sí, se investigó. ¿Saben qué pasó? Se mandó un oficio a Estados Unidos, a la Reserva Federal, porque había billetes, fajos termosellados, salidos directamente de la Reserva Federal. ¿Qué informó la Reserva Federal? Que sí, un fajo había sido enviado ¿a dónde? Al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el Banco Finansur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. ¿Quién es el señor Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva con Macri y con Angelici, no sé, porque yo de fútbol no entiendo mucho, en Boca. ¿Saben por qué? Cuando empezaron a tirar el ovillo de esto, pararon. Porque aparecieron ellos en el ovillo, los macristas. Bueno, varias cuestiones de lo que dijo hoy Cristina Kirchner en este fragmento que pasábamos. Una de las cuestiones centrales que ponen los fiscales en el juicio es el celular de José López, el exsecretario de Obras Públicas. Nosotros hemos mostrado parte de esos mensajes acá en Para que Sepas. En ese celular que le secuestran a López cuando es detenido en el convento de General Rodríguez, el fiscal muestra una serie de mensajes que lo pone sobre la mesa de la acusación y dice, en estos mensajes podemos ver parte de la maniobra, sobre todo de lo que los fiscales llamaron el plan limpiar todo. Ahí muestran reuniones de Cristina Kirchner con José López, de Lázaro Báez con Cristina Kirchner, inclusive la presencia de Máximo Kirchner hablando de obras públicas en Santa Cruz con José López para Lázaro Báez, cuando todavía Lázaro Báez no había ganado esa licitación, pero ya se estaba hablando de que le iba a ganar. ¿Y qué hace Cristina hoy en la audiencia? Dice, bueno, hablemos del celular de José López. Una primera aclaración. Cristina dice, el celular lo metieron por la ventana. La prueba del celular de José López está en la causa desde el 2018. En el 2018, el tribunal autorizó a todas las partes a ver la causa de enriquecimiento ilícito de José López y desde noviembre del año pasado todas las partes tienen el contenido del celular de José López completo para analizarlo. Pero Cristina Kirchner hoy trae un nombre, que es el de Nicolás Caputo, empresario de la obra pública y amigo íntimo de Mauricio Macri. Y Cristina Kirchner repasa una serie de mensajes entre José López y Nicolás Caputo que a criterio de Cristina Kirchner podrían llegar a ser delictivos, porque también hablan de pagos sobre la obra pública. Nicolás Caputo le reclama por algunos pagos atrasados. José López le dice que ya van a salir. Hablan del soterramiento del Sarmiento, una de las obras más importantes que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Larreta. Y Cristina Kirchner enmarca esos mensajes en una suerte de que ahí pudo haber delito y dice, bueno, ¿por qué los fiscales no hablaron de esto en el juicio? Sí, el soterrado pasa a ser José López, ¿no? Porque cada vez más hundido está por el testimonio de Cristina y de todos. Cristina hablando de su secretario de Transporte, de Obra Pública, tirando los bolsos por arriba de la tapia de un convento. Te digo que yo no lo había escuchado con tanta vehemencia, aunque ya lo había dicho Cristina en otra declaración. Pero me parece que hay como una sintonía de decir, a ver, sí, hubo corrupción y cortó en José López. Bueno, esa es la estrategia. El tema es que si Cristina Kirchner habla de que hubo corrupción de José López con Nicolás Caputo, eso pasó durante su gobierno. Claro, no es que... Porque estos mensajes que muestra Cristina Kirchner son de entre el año 2013 y 2014. No, eso está bien, pero por eso, siendo José López funcionario de Cristina, lo que estaría diciendo Cristina, porque no está diciendo yo era la jefa, está diciendo yo no era la jefa, claro, pero había corrupción
está cortando la cadena, está reconociendo y cortando la cadena de responsabilidades en José López. Justicia deja al margen, por supuesto lo llama a declarar, pero deja al margen de la investigación como acusados a los jefes de gabinete. Y uno piensa que la autoridad inmediata, porque es el jefe de gabinete, es jefe de ministros. Es el jefe de los ministros y por lo tanto, si los ministros tienen a cargo a los secretarios, uno piensa que es un eslabón necesario de autoridad. Si no están los jefes de gabinete, ¿por qué pensar en vicepresidente o presidente involucrados? Bueno, ahí está en la acusación que hacen los fiscales. En realidad los fiscales dicen, los jefes de gabinete quedan afuera porque la maniobra no los involucraba, porque esto iba directamente de los presidentes de Néstor y Cristina Kirchner con el área de obras públicas que venía ya desde la época de la provincia de Santa Cruz. Yo insisto en algo, si era tan grosero como se está explicitando, esto no es en defensa ni dejo ni estoy acusando a nadie, pero digo, si era tan grosero como hablar de rutas que no estaban pavimentadas, de obras que nunca se terminaban, en una provincia en donde todo era vox populi, porque era una provincia chica en cuanto a población, fácil de denunciar, con la oposición ya denunciando en la propia gestión, ¿puede cierta autoridad de gobierno decir que no estaba enterado de lo que sucedía, no escuchaban o nada? A ver, en palabras de los fiscales en Alegato, pueden, porque de hecho lo que marcaron es que todo lo que iba del Ministerio de Planificación a jefatura de gabinete ya iba directamente, a ver, como una suerte de paquete. Y los propios jefes de gabinete, cuando declararon Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, contaron y relataron que eran una suerte de decisiones administrativas que ya venían avaladas por otras instancias del ministerio y que ellos entendían que si venía por esa cadena eran legales y la y eran presidenta lógicas. La entonces presidenta y vicepresidenta no podría alegar lo mismo. ¿No podría Cristina decir lo mismo? ¿Usar este mismo argumento? Es que seguramente que la justicia lo va a poder, lo va a poder decir en los alegatos. Es cierto que esto es una cuestión judicial, que lo que no está probado dentro del expediente, eso yo lo entiendo. Lo dijo Pichetto también, ¿no? Está bien, ahora, ¿alguien de verdad en este país duda de que hay corrupción en la obra pública en Argentina? En todas las municipalidades, en toda la provincia, en todos los gobiernos nacionales. Seguramente no, pero habría que bancarse la posibilidad de que la justicia lo pruebe. Lo investigue, ya sé, hay que bancárselo, pero lo pruebe hay corrupción. Y nos sirva un fallo judicial. Hay corrupción judicial. desde el Virreinato del Río de la Plata en adelante. Y eso lo tenés. Bueno, pero y llegó al paroxismo con los Kirchner. Totalmente, y lo sabemos pero todos. ¿sabés qué me parece que es lo novedoso de esto? Sincericidio. Es que Cristina no está diciendo no hubo corrupción. Ni siquiera está diciendo no hubo corrupción en mi gestión. Bueno, está diciendo, sí, hubo corrupción en mi gestión. Yo no estaba al tanto. Incluyó a Lázaro Báez, pero también incluyó a los empresarios amigos de Mauricio Macri. O sea que no solo había corrupción, sino que involucraba incluso a empresarios de otra afiliación política o amigos de otro, que también estaban en el tongo. Estaría bueno como sociedad, primero seamos un poco más sinceros todos y todas, para decirlo de alguna forma abarcativa. Todes. Todes. Sí. Bueno, pero todos y todas, seamos más sinceros y después tratemos de establecer algún sistema en que no sigamos con esto. Porque lo que pasa es que ahora zafan, no zafan, consiguen fuero, lo que fuere. Ahora, el tema va a seguir. Va a seguir así el tema. Bueno, sí. Cartelizada la obra pública, uno gana, los demás pierden. Eso es así. Bueno, esto debería servir por lo menos para que aprendamos un poco. Bueno, esto que están marcando está en la causa de los cuadernos de Centeno. ¿No? Empresarios de muchos años en el rubro de la obra pública dijeron, sí, nosotros pagamos coimas. Siempre. Hasta lo dijo el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. Dijo que había sido un aporte de campaña, pero la justicia le dijo, no, usted pagó una coima. Y están elevados a juicio oral y público. De campaña que se hacían en los estacionamientos subterráneos de los hoteles, ¿no? Ahora, todo eso es ilegal, todo es ilegal. Lo que reconoció Cristina Kirchner hoy en su defensa, en ese sincericidio, es ilegal también, absolutamente ilegal. Sí, absolutamente. Sí, yo creo que en una interpretación que se puede hacer de lo que dijo Cristina, un poco fue esto. Bueno, en la obra pública siempre se pagó coima. ¿Por qué me miran solamente a mí? Claro. ¿Por qué me investigan solamente a mí y no investigan a otros tantos? Como mostraba el ejemplo de hoy Nicolás Caputo, que en la mirada que hizo la vicepresidenta podría estar involucrado en delitos con funcionarios de su gobierno también en la obra pública. Nicolás Caputo, a quien Mauricio Macri alguna vez reconoció como mi hermano de la vida. Sí, exactamente. Sí.
hermano de un funcionario de Mauricio Macri. Un funcionario que tuvo que ver secretario de Finanzas. Secretario de Finanzas, también durante su gobierno. Pero esto de que Cristina se preguntaba, bueno, ¿por qué los fiscales no investigaron o no hicieron alusión, o no van a investigar? Abrieron el abanico de los WhatsApp. Exactamente. ¿Por qué no abrieron el abanico de los WhatsApp? Bueno, traemos un fragmento de lo que fue el alegato del fiscal Luciani y si quieren después lo analizamos. Dale. Vamos a solicitar también la extracción de testimonio acerca de las posibles ilicitudes de las mismas características que le han sido señaladas en este alegato en relación con el proceso licitatorio concerniente al Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, de acuerdo a lo que surgiría de las conversaciones que han sido expuestas por José López y Abel Fatala, como así también de todos los posibles ilícitos que surgen de los mensajes del teléfono de José López, en el que habían participado diferentes funcionarios y particulares, como es caso Amílcar Fredes, Nivelo, Forlón, Matías Bessi, Máximo Kirchner, entre otros. Claro, y el fiscal dice, bueno, yo quiero que es una extracción de testimonio. Al final del juicio, el tribunal puede condenar o absolver y decir, bueno, a pedido de las partes, que se investigue a determinadas personas en una causa nueva. Bueno, acá el fiscal, sin nombrar a Nicolás Caputo, haciendo referencia a otras personas que utilizó en su alegato, dice, bueno, que se investiguen a todos los que eventualmente del celular de López pueda surgir que cometieron un delito. ¿Y por qué recorta a Nicky Caputo? Si lo pone a Amílcar Fredes, que está en conversaciones mencionado por el propio Nicky Caputo con José López. Porque entiendo yo que porque Nicky Caputo no está imputado en el juicio y porque a lo que tiene que ver con las obras de Santa Cruz, Nicky Caputo no está involucrado. Digo, a ver, a mí me han contado que en los WhatsApp de José López aparecen conversaciones con muchísimos gobernadores, con muchísimos intendentes. Pero que tampoco, eso no vienen está al bien, caso. hacia la gestión. El tema es que todo eso termine en una situación oscura. No, a lo que voy, que tampoco fueron expuestos en los alegatos porque entiendo que no hacían a las obras públicas en Santa Cruz. Era el objeto de investigación. Exactamente. Claro. Acá lo que se están investigando son estas 51 obras en Santa Cruz. Pero pregunto, entiendo que Nicky Caputo no estuvo involucrado Ahora, en si esa habla del investigación. soterramiento del Sarmiento. Y ¿Qué pasa si el fiscal que tiene toda esa documentación, que leyó todos los WhatsApp, entiendo, y que ahora tiene acceso a toda esa información de cuando este hombre era funcionario, empieza a mirar un intercambio con empresarios o con gobernadores en donde hay algo oscuro? Tiene hablaría la muy bien obligación del fiscal que haga algo. de denunciar y abrir una nueva causa. Es que lo está, en el fragmento que pasamos lo está diciendo, que se investiguen a todas las personas pero él que ya aparezcan leyó en todo los eso. WhatsApp. ¿Cómo? Pero él ya leyó toda esa documentación. Él no tiene como fiscal la necesidad vos, imperiosa de hacer él a una ver, denuncia. si vos veías alguna de las comunicaciones de José López que nosotros mostramos acá, simplemente vos no ves un delito. ¿Qué hizo el fiscal? Las contextualizó con la causa. Vos podés ver conversaciones de José López con otras personas que a simple vista no te parecen un delito. Ahora, vos después podés contextualizar esa... Justo estaban en esta obra, que es la que está en discusión, que ¿Y no cómo sé. se analiza eso? Ahí está el material. ¿Quién se va a acercar o quién lo va a leer? ¿Quién va a mirar si de ahí puede desprenderse otra maniobra de corrupción? Si el tribunal entiende que es correcta la extracción de testimonio, va a haber una causa judicial que le va a tocar a un juez y a un fiscal que analizarán todo eso y dirán, bueno, acá puede haber algo, acá no puede haber nada. Eso se sortea. Eso se sortea. Ahora yo digo, Esto puede ser que no tenga que ver con esta causa y lo que vos decís es que sea así porque son las 51 causas de obra pública, casos de obra pública en Santa Cruz. Ahora, si vos comparás las conversaciones de José López con el Lázaro Báez y los entornos y comparás lo que mostró hoy Cristina de Nicky Caputo, a Nicky Caputo habría que abrirle una causa porque también está hablando de direccionamiento de obras y la verdad que le haría bien a toda la situación que todos los que estuvieron metidos en cosas sucias que vayan todos en cana y chao. Sí, sin duda eso. Por eso, si va a haber una investigación contra Nicolás Caputo cuando termine el juicio en una nueva causa, seguramente esas conversaciones se contextualizarán con el soterramiento del Sarmiento, en qué momento hablaron, si esos pagos que pedía Nicolás Caputo estaban justificados, si López movió algo para que salga. Obvio, pero me parece... pero Nicky Caputo no tapa todo lo otro. Bueno, absolutamente. Digo, me parece que Cristina Kirchner hoy trató de plantear eso. Bueno, acá todos robaron con la obra pública, no me miren solo a mí, ¿no? Y me parece que una cosa no quita que se determine si efectivamente en este caso hubo corrupción en las obras de Lázaro Báez.
Están con nosotros Juan Mayol, que es director de la consultora Opinaya, y está el diputado nacional Fernando Carvajal, de la UCR en Juntos por el Cambio. La visita del diputado tiene que ver con que hoy un grupo de colegas, junto con él, presentaron un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, y con Juan para poder analizar un poco todo el contexto de esto, que se convirtió en un acontecimiento político. Me gustaría empezar contigo, Juan. ¿Qué es lo que está pasando hoy, donde estamos viendo a una Cristina Fernández de Kirchner acusada, pero convocando gente y casi desde un balcón del Senado, a ver, como casi lanzando una campaña electoral, aunque sea entre comillas? Bueno, creo que políticamente es la salida que le queda. Convocar a su núcleo duro, que es un núcleo duro bastante significativo. Todavía tiene un 30% de apoyo en la población. Es un núcleo duro que mayoritariamente suscribe a la teoría del lawfare. Entonces, este mensaje que está emitiendo, hablando de una persecución político, judicial y mediática, está haciendo un llamado a este sector de la sociedad para que salgan a defenderla a la calle. Entonces, el kirchnerismo, como espacio político, está apelando a que el pueblo, que es un significante vacío, que siempre es desde este costado político acaparado por este costado, nosotros somos el pueblo, en algún punto es el mensaje, sale a la calle a defender a Cristina. Entonces esto hace un efecto de sentido, cual figura retórica generalizante, en donde una porción menor de la población aparentemente está totalizando al pueblo en su conjunto. Recordemos que hoy en día Cristina es una figura que tiene un 70% de imagen negativa y un 80% de los argentinos cree que hubo corrupción en su gobierno y Cristina es la principal responsable, ¿no? Entonces, incluso dentro de su núcleo duro... Aún así, digo, sí, ungió al que hoy es presidente, sí, y él la vicepresidenta. ¿No? Claro, como que el argentino, a la hora de votar, habría que ver qué valor le da a esto que vos decís, que es el decir la verdad, el tener una administración de gobierno brillante y no turbia. Quizás está un poco convalidado en esta sociedad, que puede haber situaciones en donde nuestros referentes políticos estén involucrados ya en causas judiciales. Bueno, creo que parte de esta estrategia nueva que está abriendo Cristina, que se desplaza un poquito de la idea del lawfare, me parece, con lo que señalabas recién, la estrategia es todo lo mismo, ¿no? Hay corrupción en todos los gobiernos. ¿Por qué me investigan a mí sola? A mí me investigan porque soy una referente de los gobiernos populares. Como una simplificación, machea. Tachamos los iguales y los borramos de la cuenta. Claro, es todo lo mismo. Entonces, en algún punto, y volviendo a por qué vuelven a votar al kirchnerismo o volvió a ser Alberto Fernández o el kirchnerismo gobierno luego del gobierno de Macri, también hay que pensar en el fracaso económico del gobierno de Macri. Entonces, la ciudadanía está pendulando, un sector de la ciudadanía, de frustración en frustración, una frustración que ya lleva 3 o 4 gobiernos, ¿no? Porque también hay que meter al gobierno de Cristina Fernández, el último gobierno que fue muy malo, por eso ganó Macri. El hartazgo a Cristina Fernández desencadenó en el triunfo de Macri. Recordemos que Macri no tenía un amplio apoyo de la sociedad. Recordemos que en las PASO del 2015 obtuvo el 24% de los votos. Y ante la idea de perpetuación del kirchnerismo de la mano de Daniel Scioli, muchos votantes migraron a Juntos por el Cambio con esa sorpresa que se dio en ese momento. Ahora, frustración del gobierno de Macri mediante y estrategia o táctica, mejor dicho, porque no lo plantearía en términos estratégicos, sino en términos tácticos, viendo los resultados de este gobierno. Estrategia táctica de la moderación, aparente moderación de Alberto Fernández, aparente independencia, ir hacia el centro, el mismo porcentaje que el mismo electorado que votó a Macri en 2015, parte de ese electorado votó a Alberto Fernández. Y hoy ese electorado está huérfano, no sabe a dónde ir, aparecen figuras fuera de la política, caso Milei. Entonces, bueno, estamos en un momento de un vacío político muy fuerte. Y un grupo de diputados en medio de todo este berenjenal político que se armó con el alegato del fiscal, entre los que está el diputado Fernando Carvajal, pero hay una quincena de diputados, está Buriaile, está
Margarita Stolbizer, está José Luis Esper y otros tantos, presentan un pedido de juicio político al presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque consideramos que era la respuesta que merecía el hecho gravísimo de esta nueva intromisión del presidente tratando de parar el juicio y opinando. Nuestra Constitución tiene muy pocos artículos, tiene poco más de 100 artículos, 125 artículos, y uno lo dedica a decirle al presidente de la Nación que no puede hacer lo que está haciendo, que es meterse en las causas judiciales. Fíjense la trascendencia que tiene esta cuestión. Y sin embargo, el presidente no es la primera vez, es la segunda, porque ya lo hizo respecto al caso de Milagros Salas, donde fue también a querer presionar. Y entonces consideramos que es necesario empezar a señalar con mucha firmeza de que no pueden avanzar sobre las instituciones, y claramente acá el gobierno ha perdido la brújula y ha perdido el sentido de autocontención y están tirando nafta a un fuego que no sabemos cómo va a terminar. Perdón, Eddie, Marcela. Sí, lo escuchaba el diputado y pensaba, ¿no? Es un mal de la política, porque Mauricio Macri hizo lo mismo. Mauricio Macri denunció a jueces laborales cuando era presidente de la Nación, criticó al juez Ramos Padilla y le pidió el juicio político cuando tenía la causa de espionaje en Dolores. O sea que esto se extiende a la política, y el propio Macri hizo lo mismo cuando era presidente de la Nación, igual que era Alberto Fernández. Sí, a ver, creo que no es lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros no le estamos pidiendo el juicio político por las barbaridades que está diciendo la vicepresidenta de la Nación, porque finalmente entendemos que se está autodefendiendo. Más allá que, permítanme decir, que creo que hoy Cristina le tiene que decir gracias al tribunal por no haberle permitido decir en el marco de la audiencia las cosas que dijo, porque entonces el tribunal no la va a poder valorar, porque hoy lo que hizo es lo que técnicamente se define una autodefensa suicida, porque reconoció los principales hechos de la imputación, que es la corrupción. Si esto se hubiese producido en el marco de la audiencia, ya está probado la mitad del hecho, y es de que acá hubo corrupción, porque ella lo indica. Lo único que le va a quedar resolver al tribunal, en todo caso, es cuáles son los niveles de responsabilidad, que es la hipótesis de Massa, si la responsabilidad llega hasta los cuadros medios o llega hasta el jefe de gabinete o hasta el presidente. A ver, acá el punto es cuál es, y un poco te respondo a la inquietud que vos planteabas respecto al jefe de gabinete, a los jefes de gabinete. La hipótesis de los fiscales es de que acá existió una estructura paralela, que es lo que ellos entienden que fue la asociación ilícita que organizó esto. Seguramente por eso sustraen a algunos funcionarios, más allá de que, como acá se decía esto, haberlos sustraídos de este juicio no quiere decir de que luego no pueda ser analizada la responsabilidad en otros procesos. Déjame que le haga una pregunta a Martín como especialista, no? por lo que dice el diputado Martín, que es la declaración de Cristina de hoy, que es como un reconocimiento de que la corrupción existió. Lo que hizo hoy Cristina en redes sociales y públicamente, ¿puede ser válido para el juicio? ¿O lo que va a ser válido para el juicio es el texto? Porque va a tener 3 días la defensa de Cristina para hablar. Hoy lo que dijo Cristina para el juicio no tiene ninguna validez. El tribunal, nadie puede tomar nada de lo que dijo hoy como... El tribunal no es que grabó la audiencia de YouTube y le incorporó a la causa. Nada. Hoy no tiene ninguna validez. Por eso digo que le hizo un favor no permitiéndole que diga estas cosas en la audiencia. Perdón, de prosperar la iniciativa de juicio político al presidente Fernández, eso implicaría la renuncia, la remoción del presidente, de prosperar esa iniciativa, y en la línea de sucesión sigue Cristina Kirchner. Tendría cierta lógica, porque ella está tomando ahora la centralidad absoluta de la política, por lo menos desde el oficialismo. Claramente desde ayer y hoy, el centro absoluto del gobierno es Cristina Kirchner. Sergio Massa también tomando sus medidas económicas por otro lado, pero bastante coincidente también Sergio Massa creo que hace más tiempo está Sergio Massa es la política económica, bueno, entonces, Cristina es la política judicial y Alberto Fernández casi es un comentarista de esta situación. Entonces es casi una consecuencia tal vez deseada, y esa es la pregunta. ¿También tienen en cuenta eso los diputados que piden esto, que le darían la centralidad absoluta del poder a Cristina Kirchner? No hubo ninguna especulación política en este sentido. De hecho,
Seguramente para nuestros votantes eso sería un escenario mucho peor. Acá lo que sentimos fue la necesidad de señalarle al presidente que hay límites que no deben superarse, sin ningún otro tipo de especulación posterior. Honestamente sabemos que es difícil que esto prospere y en todo caso, si a este presidente habría que echarlo, no sería solamente por esto, sino por haber renunciado al ejercicio del poder presidencial. Pero este es el momento. Yo te lo pregunto porque uno transita la calle, como vos también, como todos acá, da sensación de que está todo muy irascible. Hemos visto manifestaciones que terminan con conflictos impensados. Tenemos noticias acá del día a día en donde hay trompazos entre dos que se tocan o se rozan en un auto. ¿Es el momento, cuando falta un año para encarar una elección, donde democráticamente hay tiempos, de pedir el juicio político para el actual presidente? Sí, porque es el momento de hacer un llamado a la reflexión, a la cordura y que abandonen el camino de la locura. ¿Cómo creeríamos en una justicia que juzgue a un presidente en este contexto, en donde todos se acusan entre todos de negocios? Bueno, es que acá el problema justamente es, esto sí es un tema que tenemos que afrontar a futuro y que es cómo dotamos de legitimidad las decisiones judiciales, porque si no, no tenemos futuro. Yo en lo personal sostengo, y que somos muchos los que estamos en este camino, que una solución es el juicio por jurados. Sin ninguna duda, este nivel de conflicto no puede ser resuelto por jueces técnicos, porque ninguna decisión que se adopte va a ser aceptada por la sociedad. Por eso tenemos que tener, y ojalá lo tengamos en algún momento, la valentía de instaurar el juicio por jurados en el orden federal para que estos casos empiecen a ser resueltos y que las decisiones judiciales sean el punto final. Disculpan, pero lo tengo que decir también como periodista. Está todo tan frágil que esto suma un condimento muy complicado a una estabilidad que acaba de asumir un ministro de Economía, apenas si se está logrando en pocos días, con medidas que han sido muy fuertes como el recorte del gasto. Yo lo pienso del lado de los números. Inestabilidad política barre con cualquier eficiencia de medida de gobierno. Y esta decisión que ustedes están poniendo sobre la mesa va a llevar a una inestabilidad. En un contexto de un gobierno que ¿Están seguros de lo que están proponiendo? Sí, yo insisto en esto. Estamos seguros totalmente. A ver, yo creo que hay muchas más causales que esta para la remoción del presidente. Juan, ¿vos estás de acuerdo como analista político de este es el momento para hacer algo así? Bueno, es una decisión que yo no tengo opinión sobre la decisión, en el sentido que es una decisión de los diputados y de los senadores, pero a lo que voy es que si desde la perspectiva de ellos el Poder Ejecutivo Nacional, con un comunicado oficial, infringió una norma que desde la mirada de ellos lo pueden vehiculizar, me parece, y el análisis que yo hago en función de lo que dicen es más testimonial que otra cosa, porque esto no va a prosperar con la conformación de las cámaras que nosotros tenemos. Ahora, a la hora de hablar de inestabilidad política y de generación de inestabilidad del propio gobierno, habría que mirar muy bien al sector más duro del kirchnerismo, y cómo bombardeó y dinamitó todas las acciones e iniciativas que tomó el gobierno. Ahí Marcela metía el dedo en una llaga. Ahora le damos a Carlos Estrioni que quiere hacer una pregunta, pero Marcela metía el dedo en una llaga que es importante, que es la irascibilidad que hay en la sociedad. Como analista de opinión pública, ¿cómo estás viendo, el estado de ánimo social en un momento donde la economía está muy mal, explota esta cuestión? Hay movilizaciones y cortes y inseguridad y un montón de cosas que empiezan a complicar los ánimos, pero no me gustaría aventurar a mí, sino que vos sos el que mide el terreno de la opinión pública. Sí, precisamente nosotros, dentro de nuestras mediciones permanentes, también preguntamos sobre cuáles son los estados de ánimo que genera la situación del país en la ciudadanía. Y si tenemos que destacar, la sociedad prima el hartazgo, prima el enojo, la frustración y la resignación. Hoy estamos con este cóctel que por momentos, aparentemente, la sociedad pareciera estar como resignada y una tensa calma, pero esto tranquilamente en cualquier momento se puede transformar en una olla a presión que genera una explosión social. Con todo respeto al diputado, que es parte de la política, ¿qué tan cerca estamos del que se vayan todos? Creo que hay un amplio sector de la población que no tiene ninguna expectativa en que ningún referente político le pueda solucionar los problemas cotidianos y permanentes. ¿Te da pie para que un outsider de la gestión política o de la historia política como un Manes pueda tener más plafón político? Sí, o un Milei, sí. Lo que Milei es economista también. El outsider más significativo que tenemos hoy en día es Milei.
que está midiendo, según nuestras encuestas, en 18 puntos de forma bastante estable. O sea, lo cual es muy mejoró alto. un poquito después de la situación que lo había castigado públicamente, el tema de donación de órganos, compra de órganos. Sí, y lo que es llamativo en el caso de Milei, que cuando él se lanzó a la política empezó siendo un fenómeno, obviamente se lanzó en la ciudad de Buenos Aires, de jóvenes de sectores altos. Hoy en día es un fenómeno de clases bajas. Sí. Entonces, es el sector que no fue a votar. Esos son los votos que perdió el kirchnerismo en las últimas elecciones. Casi es un problema para la izquierda y el kirchnerismo. Y el kirchnerismo mismo también. Carlos, en base a lo que quería preguntarle a Fernando, en base a lo que decía Juan antes, ¿no? De un montón de gente que ha quedado huérfana, como mínimo decepcionada con el gobierno de Mauricio Macri, como mínimo. Después en esta situación también de decepción con Alberto Fernández. ¿Cuál es el rol que va a jugar la UCR en todo esto? Porque ayer estaba Facundo Manes aquí, hay emergentes, Gerardo Morales de Jujuy también. ¿La UCR va finalmente a ponerse los pantalones largos frente a Juntos por el Cambio, al PRO, para disputar de igual a igual las candidaturas? Sobre todo hay mucha gente, Juan lo dejó clarito, hay mucha gente que no sabe para dónde ir. Sí, sí, estamos haciéndolo, no es que lo vamos a hacer. De hecho, hay una disputa que no estaba planteado en el 2015 porque claramente el radicalismo en ese momento estaba muy disminuido. Hoy tenemos un radicalismo que está fortalecido, como vos decís, hay un conjunto de figuras emergentes. Somos varios los candidatos a gobernador que hay en distintos lugares de la provincia y tenemos por lo menos 2 figuras presidenciables que están construyendo un camino, que es Gerardo Morales por un lado, mostrando la gestión de lo que es Jujuy, y una figura emergente como es Facundo Manes, que también en un contexto que yo comparto, donde creo que estamos cerca del se vayan todos, aparece como una bocanada de aire fresco. Sin duda que el radicalismo está dando esta pelea, y lo que estamos completamente seguros es que también hay que cuidar la fortaleza de Juntos por el Cambio, pero que el Juntos por el Cambio del 2023 va a ser completamente diferente a lo que fue el Juntos por el Cambio de 2015, porque la alianza llega de manera completamente diferente, no hay poderes excluyentes y acá va a tener que ser un gobierno necesariamente de coalición y donde nosotros vamos a estar dando una pelea que es política, ideológica. Ahora, y donde las diferencias miradas van a tener que ser. Tomando el tema del antisistemismo, ¿no? Que es una constante en muchas elecciones en el mundo, por definición, un antisistémico es raro que aparezca un año y medio antes. Generalmente, el presidente antisistémico que gana las elecciones aparece muy poco antes. Y no se lo ve venir. Porque si no, con tanta antelación ya empieza a familiarizarse con el sistema, tiene que empezar a coquetear con la política. Trump, el mejor ejemplo. Sí, Trump, Bolsonaro, el ucraniano, Zelensky, de la tele a la presidencia directo. Así que y es probable que el escenario se esté gestando en la Argentina para que aparezca un presidente en el 23 que ni nos imaginamos. Bueno, ahora. un poco eso alguien que no estamos viendo hoy. Que no estamos viendo. Eso pasó en el 2003 con Néstor Kirchner. Sí. Exactamente. Digo, el que se vayan todos no fue un que se vayan todos. Vino alguien que en la política nacional no era conocido, pero que era de la política. Y que era del sistema de la política. Se gestó con Grupo Calafate. Sí, pero parecía absolutamente distinto, claro, nuevo, muy serio. Ahora, déjame que le haga una pregunta a Juan, también como analista de opinión pública y como analista político. A ver, ¿cómo formularla? El caso Cristina de hoy. O sea, ¿Cristina tapa ajuste? O sea, la conversación sobre la corrupción en tiempos de Cristina, ¿tapa el ajuste que se está operando en este momento en la economía como tema de conversación? Yo creo que es una ebullición estas semanas vamos a tener una ebullición con esta situación, pero cuando lleguen las nuevas facturas de luz, gas y agua, con la situación económica que tenemos, con la pésima, digamos, percepción y realidad económica que tiene gran parte de la población, nuevamente el tema económico va a estar en el centro de la escena. Hoy en día, si tenemos que arranquear las preocupaciones, si bien justicia y corrupción ocupan un alto lugar, sobre todo en el electorado de Juntos por el Cambio, la principal preocupación es la inflación. Claro. Y la inflación es una preocupación
porque impacta de lleno en el poder adquisitivo. Entonces... Sí, ahí el dato me parece, Juan, que aunque sea una buena noticia porque implica una desaceleración, la proyección de este mes está marcando 6% de inflación general, digamos, tampoco nadie va a celebrar nada. Ahora, el hecho de que Cristina vaya con su agenda y hable de la justicia y públicamente no hable de economía, pero convalide, porque la realidad es que el viceministro es Rubinstein quien públicamente la criticó a ella y a los economistas que han seguido su gestión. También habla de que, digamos, hay apoyo de la vicepresidenta. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto se separa la agenda de Massa, ministro de Economía, de la vicepresidenta que hasta ahora ha tenido un lugar en la política muy relevante? Yo creo que si el kirchnerismo, el cristinismo y Cristina están enfocados en este tema y no hablan de la economía, le da cierto aire a Sergio Massa para empezar a establecer sus políticas y ver qué resultados tiene. Pero nuevamente me parece que cuando vengan el tema de las tarifas, hay que ver... Ese ya va a ser el empezaron momento a venir, clave. Ya empezaron, digo, las facturaciones por bimestre ya empezaron los servicios a venir, con lo cual eso no... Es difícil tapar lo que la gente ve día a día. No se puede tapar. Si la percepción es negativa de las decisiones... Yo recuerdo una escena bifurcada por el estilo, que fue para la reelección de Carlos Menem en el 95. Carlos Menem muy señalado por corrupción y Domingo Cavallo siendo el ministro de Economía. Carlos Menem ganó la elección súper acusado de corrupción, le dedicó su triunfo a los medios de comunicación, me acuerdo. El tema es que había un éxito económico que respaldaba había eso. Un éxito, y hoy tenés una economía que está planchada. Gracias, Juan Mayol, y gracias, diputado Fernando Carvajal, por haber estado en Para que Sepas. Mi hermano mató a tu hermana, Francisco Pachelo, a John Hurtig. ¿Qué son? ¿Novedades del caso Belsunce, Carlos? Sí, vamos a hacer una actualización del caso policial por excelencia de los últimos años de nuestro país. John Hurtig fue a declarar, esta vez, como testigo, ¿sí? Recuerdan que John Hurtig había sido acusado de encubridor del asesinato de su hermana. Bueno, en este caso fue a declarar y dijo que el hermano de Pachelo, primero, le dijo que su hermano era Chucky. ¿Recuerdan el muñeco malvado? Sí. Que su hermano era Chucky. Y después, John Hurtig, con obligación de decir la verdad, porque declara en una testimonial, dijo que el hermano de Pachelo, Francisco Pachelo, le dijo: mi hermano mató a tu hermana. Esto lo declaró John Hurtig en el juicio que se está llevando ahora, este tercer juicio por la muerte de María Marta García Belsunce. Pero hay más. Porque el fiscal... ¿Más? Sí. Yo me estoy así agarrando. Esto realmente, obvio que ha sido ya transformado en una telenovela, obvio que es una serie, pero supera la realidad de este juicio cualquier ficción que se escribió hasta ahora. Hay varios capítulos más para la serie. Totalmente. Más las redes sociales que ahora también juegan su rol. Bueno, por supuesto. Ahora el influencer Pachelo... por Instagram... Esa imagen es de eso, Esa ¿no? imagen es grabada desde un celular, él en prisión. Recordamos que él está detenido en una cárcel en La Plata. Desde prisión se graba y da una versión no solo de lo que sucedió ese 27 de octubre de 2002, sino también da versiones con respecto al juicio. ¿Qué resolvieron los jueces? Quitarle el celular a Pachelo. No me digas. No tiene más celular. ¿Polémico, Martín, eso? Se acabó la transmisión. Bueno, habría que ver en polémico qué que contexto. tenga teléfono de línea. Claro, polémico que tengan teléfono de línea. En la provincia de Buenos Aires, con la pandemia, las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y del Ministerio de Justicia de la provincia autorizaron a los presos a tener celulares porque se habían restringido las visitas. Pero para comunicarse con la familia. No para ser vivos en Instagram. Y atención, que me dice acá la producción, tengan en cuenta que está iluminado eso, ¿eh? Sí. Eso está iluminado, no es... Tiene una luz. Claro, no es un... Se grabó... ¿No es improvisado, decís vos? Claro, no es improvisado. Bueno, ahora lo que están haciendo es, alguien maneja, como interés general, les recomiendo seguir a la cuenta nicolás.pachelo en Instagram, porque es una versión distinta de lo que está sucediendo en este juicio. ¿Por qué digo esto? Porque ahora el fiscal, después de una declaración de principio de esta semana, dice que el crimen
Martín lo va a poder explicar mejor, que el crimen contra María Marta fue con alevosía porque él la encontró indefensa y que después de tenerla obnubilada por un golpe que le dio, la mata de 6 disparos. El crimen por alevosía, dijo el fiscal, es el crimen del cobarde. El que mata sabiendo que su víctima está indefensa. Por eso la alevosía, ¿no? Claro, es un agravante de un homicidio. Cuando, por llamarlo de alguna manera, te ensañás con la persona a la que mataste. Suena feo decirlo, pero ya está muerta y la seguís matando, por llamarlo de alguna manera. Hay como una suerte de emoción. La rematás. Claro, exactamente. Hay como un ensañamiento en el crimen que estás cometiendo. Ahora, suele decirse en el tema de la criminalística que 6 balazos es como un tema de... Hay una emocionalidad ahí en esa manera de tirar. Definitivamente. Está casi tabulado qué significa cada cosa. Pero en este caso, 6 tiros en la nuca es una ejecución. No es una cosa pasional. 6. Digo, tenés que tener mala puntería porque estás tan cerca. No, pero disculpame la grosería de la expresión que acabo de decir. 6, para reproducir lo que se estaba generando, es un montón. Sí, pero lo que decía Eddie es, una cosa es un crimen pasional vinculado a los sentimientos de pareja, por ejemplo. Caso Tablado. De odio, Caso Tablado. de pasión. ¿Recuerdan Caso Tablado? Sí, claro. 113 puñaladas. No da la cabeza para pensar cómo se hace eso. Bueno, en este caso, la justicia siempre fue por un tema más de alevosía, no emocional, pero no sentimental, porque es una ejecución de 6 tiros en la nuca. Entonces ya eso cambia la cuestión del vínculo de pareja, vamos a pensarlo de alguna manera. Sí, y además, pero hay odio ahí. Hay un sañamiento ahí. Bueno, sí, eso, chicos, eso digo, no digo pasional, no digo pasional de relación. Entendido, Digo que entendido, apretar 6 veces indica un estado de odio. Absolutamente. Y ahí está la alevosía. Ira. Y una más. Me dejan, vos decime, Agustín, pero vamos. Sí, Carlitos, dale. Vamos con una más. Esta es muy importante. Presten atención al relato cronológico. María Marta García Belsunce aparece muerta en su casa, caída en la bañera del piso superior de la vivienda. 27 de octubre, 6 de la tarde. No recuerdo bien la hora precisa, pero 6 de la tarde. Perfecto. ¿Qué se pensó en un principio? ¿Qué había pasado? Se había golpeado con había golpeado un accidente. Con la canilla. Claro. ¿Cuánto tiempo después se supo que había sido un asesinato? Un mes después. ¿Sí? De nuevo, 27 de octubre a la tarde, María Marta aparece muerta en su casa. Un mes después se sabe que había sido un asesinato. 27 de octubre. El 28 de octubre a la mañana, 2 playeros, un playero y un responsable del bar de una estación de servicio de Pilar, 28 de octubre a la mañana, dicen que Pachelo entró al restaurante y dijo: ¿qué se sabe de la mujer que mataron en el country? El día siguiente de que María Marta había aparecido muerta en su casa. ¿Quién podía saber que había sido un asesinato y no un accidente el día inmediatamente posterior? ¿Y esos son testigos del juicio? Testigos que declararon con obligación de decir la verdad. Dijeron que Pachelo entró al bar y dijo: ¿qué saben ustedes de la mujer que mataron en el country? Como si entró preguntando a ver si se decía algo de lo que él había cometido. Si alguien picaba, como dicen. Claro, eso es lo que se sugiere. Pero ¿quién puede Debería haber preguntado qué pasó con la mujer que murió, que encontraron algo muerta. de una mujer muerta en un country? Los 2 testigos aseguran que Pachelo entró preguntando: ¿saben algo de la mujer que mataron en el country? ¿Quién podía saber que la habían matado? El asesino. Por eso digo, el asesino. ¿Alguien sabe algo del crimen que cometí? Esa es la pregunta que se intuye. Exactamente. Vamos a la pausa. Si te vienen a contar cositas malas de mí. Si te vienen a contar cosas malas de mí, vos decile: yo no fui. Esto es lo que estuvo pasando. Esta cumbia se llama Yo no fui. Tiene que ver, por supuesto, con la historia de la vicepresidenta de la Nación, que dice yo no fui. ¿Y qué dice? Lo que dice esta tapa: fue López y chau. Ahí se acaba, según la versión Cristina, esta cuestión. Para que esto cuadre y sea inocuo para el kirchnerismo, tiene que comprobarse la idea de que José López, ex secretario de Obras Públicas, parte de un equipo que encabezaba Julio De Vido como ministro de Planificación, parte de un equipo que integraba también
a ver, el secretario de Transporte en su momento y otros funcionarios que venían ya desde Santa Cruz, desde hacía mucho tiempo atrás, cuando Néstor Kirchner era gobernador. Se tendría que demostrar la teoría del funcionario infiel, la teoría del empleado o el subordinado infiel. O sea que estos actuaban como una especie de banda en las sombras por debajo de la mirada o la tutela de los líderes o los jefes naturales que eran Néstor Kirchner en Santa Cruz como gobernador y luego como presidente, y más tarde Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, que fue la jefa política como presidenta de toda el área que manejó Julio De Vido. En su declaración de hoy, ya lo había hecho antes, pero en su declaración de hoy con muchísima fuerza, Cristina Fernández de Kirchner pone a José López casi como el tope de esta corrupción que no da por no existente. O sea que toda esta idea del kirchnerismo de que todo esto era fantasía en lo que tiene que ver de José López para arriba, no era fantasía de José López para abajo. Y la pregunta es a Martín Angulo, que es nuestro especialista en temas judiciales. ¿Le puede ir peor en la vida judicial a José López de lo que le fue hasta ahora, Martín? No, bajo ningún punto de vista, porque primero José López ya tiene una condena por enriquecimiento ilícito de los bolsos. Está siendo juzgado en el caso de la obra pública y el fiscal Luciani ayer pidió que sea condenado a 10 años de prisión. Y tiene otras tantas causas a la espera de que empiecen sus juicios orales. Así que López está en una situación judicial muy compleja y está en una situación, además también política muy compleja. Yo recuerdo que cuando empezó el juicio de la obra pública, que todavía no había pandemia y no es como ahora virtual, sino que fue presencial, que José López se sentó con los acusadores. Es decir, se sentó en la misma fila que los fiscales y los querellantes. No se sentó con el resto de los acusados. No lo saludó nadie. López en ese momento era una suerte de paria para todo el kirchnerismo. Le soltaron la mano, como quien Totalmente, dice. Porque inclusive cuando López fue detenido empezó un poco esta idea. Bueno, fue López solo, no fue nadie más. Sin embargo, si vos te pones a recorrer las causas judiciales contra el kirchnerismo, la gran mayoría, por no decirte casi todas, vinculadas a la corrupción, son del Ministerio de Planificación. José López, condenado. Ricardo Jaime, secretario de Transporte, condenado. Ese era el nombre que no recordé. Julio De Vido, condenado por la tragedia de Ricardo Jaime, que también aceptó haber recibido dádivas, por lo menos, de empresarios del área que él manejaba, incluido el empresario que manejaba Retiro, que vivía en una casa de prestado, que le habían regalado autos. Vos tenés a López y a Jaime condenados del área de planificación, a De Vido condenado por la tragedia de Once, ministro de Planificación. Pero no por corrupción, o sea, no está De Vido es acusado por corrupción. Por administración fraudulenta. Este juicio de la obra pública tiene a todos los funcionarios de la obra pública. El juicio de las coimas de Centeno, la causa de los cuadernos, tiene a los funcionarios del Ministerio de Planificación. Las causas de Odebrecht tienen a los funcionarios del Ministerio de Planificación. La causa Escanca tiene a los funcionarios del área de administración. Vos fíjate que en otros ministerios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner podés tener alguna causa, pero no tenés la cantidad Roberto de Lavagna renunció al Ministerio de Economía en 2005, al Ministerio de Economía de Néstor Kirchner, denunciando cartelización de la obra pública en tiempos de la mayor fortaleza de Julio De Vido y todo este equipo como parte del gobierno de Néstor Kirchner. Y Lavagna fue uno de los testigos que declaró en el juicio de la obra pública. Y es hoy uno de los que estaría respaldando la nueva gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, con Gabriel Rubinstein como economista en jefe. Fue López y chau. Hablando de Rubinstein, vamos a mirar cómo fue el segundo día. Ya te repasamos la cotización, prácticamente todo arriba en lo que respecta al mercado cambiario y una brecha que, aunque se desliza, porque te digo que todo sube, el mayorista también. Entonces es una carrera a ver si achicamos la diferencia entre los tipos de cambio que no son el oficial y el oficial propiamente dicho. La brecha quedó en 119% si comparás el mayorista con el que surge de la bolsa, que rozó los 300 pesos una vez más. Ahora, déjame decirte que una de cal y una de arena. La complicación que tenemos con la ecuación cambiaria no se vislumbró en el mercado donde cotizan bonos y acciones. Riesgo país se desplomó el 1,8%. Argentina desacoplada del mundo. Un mundo que, como ayer te contaba, venía complicado. Wall Street y las variables principales financieras
venían en rojo. Uno pensaba que eso iba a castigar también a Argentina, país de riesgo si es que lo hay. No sucedió hoy con un riesgo país que perfora el umbral de 2.400 puntos, le da de esta manera el segundo día de recibimiento a Rubinstein, y hay que decir también que las empresas argentinas, vos Tomás, son 19 las que cotizan fuerte en Wall Street. Solo 3 estaban en terreno negativo, prácticamente todo al alza. ¿Estarán comprando barato porque piensan que es momento de entrar a Argentina? Bueno, ese panorama lo veremos en unos meses. Con lo concreto de los números, una de cal y una de arena. Terreno complicado desde el cambiario, desde lo financiero, acciones que recuperan valor, bonos que empiezan a tocar un lugar un poco más lógico y un riesgo país, Edi, que empieza a aflojar. Novedades ¿Luisito? en Finlandia, Luis. ¿Por qué mirás así como pícaro? Novedades Parece en que Finlandia estabas mirando porque... algo que no podíamos mirar. ¿Qué Mirá, tenés eso en la estoy pantalla? El enano. Eso estoy mirando porque trascendió después de una serie Oiga, de videos. señor. Esto es en el baño de la residencia oficial de la primer ministro. ¿Esto dónde es? En Helsinki. ¿En dónde? ¿Pero dónde es este beso? En el baño de la residencia oficial de la primer ministro. Ahí está, mirá. La residencia se llama oficial. Quesaranta. Qué lindo. Quesaranta se llama la residencia oficial. Quesaranta. Estas son las amigas de la primer ministro que la explicación pidió disculpas. ¿Por qué? Sanna Marin, por la foto esta tomada en la residencia oficial, fue después de que participaran con sus amigas y otros amigos en un recital. La primer ministro tiene 36 años, es una chica, joven. Espera, esto es como si fuese que en Olivos se Claro, celebra eso iba a una fiesta preguntar. íntima de amigos con el Íntima. presidente y aparece alguno que... Sí, no sé, en boxer. después se van al baño las dos chicas y se sacan esta foto. Pues eso, después del recital No, que pero tuvieron... esto sería equivalente a bueno, no hagamos. No. Tuvieron recital. Ay, ay, Eddie, No, cuidado. Vení, vení. Tuvieron, vení, que te tuvieron en un No se recital. vuelve, no se vuelve. Después hicieron el tradicional sauna finlandés, que se hace obviamente sin ropa. Y ahí el concepto de desnudez y de intimidad es distinto al nuestro. La familia entera puede estar toda ¿No tienen desnuda. frío? Vos me hablaste de un mar congelado. Mira las chicas. No, porque es verano. Es verano. Perdón. Es verano, es verano. Perdón, esto merece más tiempo y tiene que estar en el informe completo mañana. Pues Bueno, se acabó el mañana lo programa. hacemos. Prometenos que va a estar. Hay foto. Mañana lo hacemos. Si hay foto, hay video. Ay, tomó el ahí está la control. foto. Sí, si hay foto, hay video. Ahí tiene un triangulito de play. Hay varios Vamos a videos, tener que ver porque hubo completo. Mirá qué clara la tenés. Bueno, la... 21 horas. Foto y video. Ya llegó Gonzalito y ya llegó Gonzalo. Son una dupla. Gonzalito en esta parte de la Los cámara Gonzalo. y allá arriba ya tomó el control el otro Gonzalo. Los Quédense, Gonzalo, quédense los que los Gonzalos llegan ahora ya. Pero nosotros nos encontramos mañana, Eddie. Mañana, a las 19 horas. ¿Para más? Para que sepas. Hasta mañana.